Me habían contratado recientemente en una empresa de tamaño medio. Era mi primer viaje de negocios, y era un poco urgente, pero no demasiado importante. Así que me dijeron que fuera. Yo vivía entonces en la ciudad de Jeonju, y la reunión de negocios era en Seúl. Estaba en un equipo, y otro miembro del equipo fue asignado para ir conmigo. Lo llamaremos John. En realidad, no nos conocíamos mucho. Ni siquiera había visto mucho su cara antes. En mis impresiones previas, parecía un poco callado, y como yo era una novata, era demasiado tímida para acercarme a él primero. Así que conseguí el número de John a través de un compañero de trabajo, y me puse en contacto con él, y John mencionó que no tenía ningún medio de transporte. Yo tenía un coche, así que le dije que podía recogerlo, y que podríamos ir juntos a Seúl. Llegó el día, y lo recogí en la puerta del edificio de la empresa. Pero como sabes, es súper incómodo ir en coche con alguien que no conoces, y fuimos en silencio. En un momento dado, sonó un teléfono. Miré a John a través del espejo retrovisor, que estaba en el asiento trasero, y vi que estaba sacando su teléfono. Cuando lo cogió, dijo: «Mamá, ¿qué quieres?», sonando realmente molesto. Y recuerdo que pensé que era una falta de respeto que un hombre adulto le hablara así a su madre. Luego, a medida que la llamada se alargaba, dijo cosas como: «¿Cómo puedes pedirme dinero cuando lo has tirado todo por la borda? ¿Acaso sabes cómo es mi vida por tu culpa?». Y así sucesivamente, con un tono furioso, básicamente gritando al teléfono. Al final se enfadó tanto que empezó a llorar y terminó abruptamente la llamada. En realidad, no le juzgué por ello. Parecía una mala relación y tal, pero el problema era que el ambiente se había vuelto aún más incómodo. Para romper el silencio, le dije: «¿Quieres oír una historia de miedo?», porque era lo único que se me ocurría en ese momento, y quería hacerle sentir mejor. Soy alguien a quien los coreanos llaman propensa a los espíritus. Veo y siento cosas más que una persona normal, y los chamanes dicen que mis ojos y mi alma están abiertos, o algo parecido. No he podido encontrar el término en español. No recuerdo de qué hablamos después, probablemente de temas al azar para evitar la incomodidad. Llegamos a Seúl y aparcamos en el edificio donde estaba programada la cita, y nos ocupamos de ella. Se suponía que nos íbamos a alojar en un hotel, porque el viaje era de 2 días y 1 noche. Así que decidimos dejar el coche en el edificio y tomar algo en un bar cercano. Al terminar, estábamos a punto de emprender el regreso al hotel, cuando me dijo que tenía asuntos personales en la zona, y me dijo que si podía ir sola. Yo conocía el camino de vuelta, así que le dije que sí. Mientras caminaba, un hombre se acercó de repente a mi lado y me preguntó: «¿Quieres tomar algo?». Recuerdo claramente sus rasgos. Tenía las pupilas pequeñas y era calvo. No hay nada malo en ninguna de esas cosas, pero era muy impresionante. Además, parecía tener al menos 40 años. Respondí: «No, gracias», y pasé de largo. La reacción natural del hombre sería disculparse o marcharse, pero pude oír que me seguía sin decir nada. Empecé a asustarme, así que saqué mi teléfono y llamé a John para contarle dónde estaba y lo que estaba pasando. John me escuchó y me dijo: «Hay gente así por aquí, pero como puede ser peligroso, no vuelvas al hotel. Ve a un callejón y camina para intentar perderlo». Le di las gracias y colgué. Por suerte, había un callejón, así que rodeé unos cuantos edificios, pero el hombre seguía siguiéndome. Así que volví a llamar a John y le dije que el hombre aún me seguía. John me preguntó:
¿Dónde estás? Quizá pueda recogerte. Pero no había señales ni nada, así que le contesté. No lo sé, pero hay un montón de restaurantes. Así que me dijo que entrara en uno al azar y esperara unos minutos. Dije que de acuerdo, y volví a mirar hacia arriba después de guardar mi teléfono, y una puerta atrajo mi atención. Estaba unida a una escalera que bajaba, con barandillas decoradas con luces de colores. Así que supuse que era un bar de karaoke y bajé corriendo. Cuando llegué abajo, miré a mi alrededor y me di cuenta de que era un bar abierto. Abrí la puerta de cristal y justo enfrente había un mostrador y unas cabinas con paredes que las separaban. Me alivió escuchar el sonido de la gente hablando. En el mostrador había 3 señoras, todas súper guapas y con ropa reveladora. Me di cuenta de que ese no era el restaurante en el que había pensado, y recuerdo claramente que pensé: ¿por qué llevan lencería en público? Una llevaba un vestido de color morado intenso, otra llevaba un vestido rojo, y ambos vestidos eran muy finos y con encaje. Y la tercera señora llevaba un vestido blanco de corte profundo. Las señoras también se sorprendieron al ver a alguien como yo en el bar. Todas tartamudeamos torpemente cuando la señora de morado me preguntó: ¿qué te trae por aquí? Tropecé con mis palabras y básicamente dije: ese hombre extraño me está siguiendo. ¿Puedo esconderme aquí unos minutos? Para mi suerte, accedieron de buena gana y me acompañaron a una cabina, diciendo: si te sientas al fondo, no podrá verte desde la puerta ni desde ningún sitio. Así que me tomé una copa, sintiéndome reconfortada por el sonido de toda la gente y las agradables señoras. Y decidí que era el momento de contactar con John. Pero cuando intenté llamarle, me di cuenta de que no había servicio, porque el bar estaba demasiado lejos en el subsuelo. Decidí esperar unos 20 minutos, pensando que el hombre se iría para entonces. Pasaron 20 minutos, así que me acerqué al mostrador y di las gracias a las señoras, diciéndoles que me iría ya. Pero la señora del vestido púrpura me agarró inmediatamente y me dijo: no puedes irte todavía. Yo dije: ¿por qué? Y me dijo: uno de mis empleados acaba de subir y me ha dicho que el calvo siga allí. Así que yo estaba como: ¿es en serio? Me quedaré un par de minutos más entonces. Y volví a mi cabina. Decidí esperar 20 minutos más, pensando que no podía estar tan loco como para esperar 40 minutos enteros por mí. Alrededor de los 20 minutos, sentí la necesidad de ir al baño. Me levanté y miré a mi alrededor. Había un escenario al fondo del bar y una puerta justo detrás. Por la estructura de la zona, me pareció que esa era la puerta que conducía al baño. Así que me acerqué y abrí la puerta, y vi un ascensor y la puerta que decía: baño de mujeres. Sin embargo, cuando la abrí, estaba completamente oscuro y había unas escaleras que bajaban aún más. Me pareció un poco raro. Sin embargo, en ese momento era una emergencia, así que intenté abrir la puerta del baño de hombres, pero solo era un almacén. Cerré ambas puertas y volví a la zona del bar. Al volver, me encontré con la señora del vestido rojo y le pregunté dónde estaba el baño. Me contestó señalando el lugar del que acababa de salir: tienes que bajar otro nivel. Volví al pasillo y decidí utilizar el ascensor. Apreté el botón para bajar, pero no se encendió ninguna luz. Además, parecía viejo. Decidí utilizar las escaleras que bajaban, aunque fueran poco seguras. No había luces a lo largo de la escalera, así que dejé la puerta abierta lo suficiente para que las luces del pasillo me ayudaran. Estaba un poco asustada, así que utilicé la linterna de mi teléfono
y me dirigí hacia abajo. Cuando había visto la escalera por primera vez a través de la puerta, había pensado que parecía bastante corta. Pero después de un rato, me di cuenta de que eso estaba tomando demasiado tiempo. Había estado usando mi teléfono para iluminar el camino delante de mis pies para no tropezar, y ahora quería ver cuánto más tendría que caminar. Levanté mi teléfono y casi lo dejé caer cuando vi lo que tenía delante. Alrededor de 3 o 4 pasos más adelante, había gente alineada a lo largo de la escalera, como si estuvieran pegados de espaldas a mí. Volví corriendo por donde había venido y corrí hacia el bar. Me dirigí al mostrador para preguntar si había otro baño, cuando oí que alguien decía por detrás: «Samantha, ¿eres tú?». Y miré hacia atrás para ver que John estaba sentado en una cabina. Me quedé sorprendida, en plan: «¿John? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lo has sabido?». Señaló a 2 personas en la cabina, explicando que había salido a tomar algo con sus amigos y que había llegado aquí por casualidad. Casi me desmayo de alivio y le conté que había estado escondida aquí y que no había servicio. Luego le pregunté si podía acompañarme al baño porque tenía demasiado miedo de usar las escaleras sola. Ante eso, me señaló una puerta al otro lado del escenario. «Está justo ahí». Obviamente le dije, pero una de las empleadas me dijo que tenía que bajar un nivel para ir al baño. Pero John dijo: «Acabo de usarlo. Ni el de las mujeres ni el de los hombres bajan de nivel». Al comprobar que tenía razón, me sentí confundida y un poco molesta con la señora de rojo, pero decidí no prestarle importancia. Volví a la cabina en la que estaba John y le pregunté si podía empezar a regresar al hotel conmigo ahora. Me dijo que acababa de encontrarse con sus amigos y me preguntó si podía acompañarlos y si podíamos empezar a regresar después de un rato. Acepté. Me sirvió un poco de soju y me presentó a sus amigos, diciendo cosas como: «Ella es Samantha, trabaja en mi empresa, es miembro de ese equipo», etc. Empecé a sentirme más cómoda mientras me sentaba allí, porque los 3 tipos eran bastante desenvueltos y divertidos. Había empezado a despejarme un poco y me llevé el vaso de soju a los labios, cuando miré hacia abajo y vi una pequeña mancha de sangre en la parte que toca la boca. Dejé el vaso sorprendida y me di cuenta de que aún estaba fresco. Como era el vaso que me había dado John, le miré para comprobar si se había cortado la mano o algo así, pero él me miraba primero a mí. Su expresión era tan neutra, y me di cuenta de que sus amigos también me miraban con la misma expresión. Inmediatamente sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Habían estado hablando y riendo momentos antes, así que me reí nerviosamente y bromeé: «Bueno, esto es incómodo». En cuanto dije eso, los 3 hombres empezaron a hablar y a reírse de nuevo como si hubieran recibido una señal repentina. Empecé a percibir que algo no iba bien en ese momento, pero volví a ignorarlo porque ya no era incómodo. No volví a beber del vaso. Al cabo de un rato, oí que alguien subía al escenario y empezaba a cantar. Yo estaba sentada en una posición en la que tenía que mirar hacia atrás para ver el escenario, y John y sus amigos estaban en una posición en la que solo tenían que mirar hacia arriba. «Tiene una bonita voz», dije, volviéndome para ver de quién se trataba. Era una señora vestida con otro traje revelador, y no tenía cara. Había solo un agujero negro donde debería haber estado su cara. Me quedé tan sorprendida que volví a sentarme sin decir nada. John y sus amigos no hacían más que elogiarla. «Es muy buena, me encanta esa canción». Entré en pánico, preguntándome si había algo malo en mí. Empezaron a volver a la conversación casual, pero sentí que la curiosidad aumentaba en mi interior. Les pregunté: «¿Es una cantante profesional?». Uno de sus amigos respondió: «No lo sé,
Pero si actúa aquí, ¿no significa que no es tan famosa? Me quedé en silencio un momento, pero no pude evitar volver a preguntar. ¿Ustedes creen que es guapa? John respondió esta vez. No me gustan mucho las chicas demasiado delgadas, para ser sincero. Su otro amigo no estuvo de acuerdo. Como esa no era la respuesta que buscaba, finalmente pregunté. ¿Y su rostro? ¿Crees que su cara es bonita? John volvió a responder. No. Estupefacta, dije. ¿En serio? Su cara solo puede ser bonita si tiene una. Dejé caer el vaso que tenía en la mano y se hizo añicos. Lo miré. Luego volví a mirar a los hombres y descubrí que se reían como si hubieran escuchado un buen chiste. Estaba tan asustada que me levanté y empecé a correr hacia la puerta. Todo el tiempo pensaba, algo no está bien, creo que John debe estar poseído. Justo cuando pasé por el mostrador, la señora de púrpura me volvió a parar diciendo, el calvo sigue ahí, no puedo dejarte salir. Yo estaba como, ¿eh? Y entonces me di cuenta. No me había dado cuenta la primera vez que me había parado, pero me di cuenta de que nunca le había dicho que el hombre era calvo. Simplemente había dicho, un hombre extraño me está siguiendo. Asentí mudamente y me dirigí a mi mesa original, lejos de todo el mundo. Recuerdo que temblaba y pensaba, oh no, ¿cómo voy a salir de aquí? Cuando una persona está realmente asustada, empieza a actuar más rápido. Recordé que había otros restaurantes fuera y corrí hacia el ascensor y pulsé el botón de subida una y otra vez. La puerta empezó a abrirse con un ruido extraño y desvencijado, y yo dudaba de que funcionara, pero decidí confiar en ella y entré. Subió al primer piso. La puerta se abrió y vi un pasillo bien iluminado frente a mí. Salí y encontré una puerta y finalmente salí al exterior. Cuando salí, parecía una zona en plena construcción. ¿Antes no había restaurantes aquí? Supuse que si me alejaba lo suficiente, al menos aparecería uno. Así que empecé a caminar a toda velocidad por el polvoriento terreno de cemento. Finalmente, alcancé a ver un hombre que llevaba un uniforme de servicio de construcción, de espaldas a mí. Disculpe, grité. Empezó a darse la vuelta lentamente, y me di cuenta de que la parte delantera de su cara y su cuerpo era la misma que la trasera. Lo único que parecía haber girado eran sus pies. Empecé a correr. Este es el día en que moriré, maldije. Miré detrás de mí y vi que corría hacia mí, ligeramente más rápido que yo. Rodeé un edificio y me encontré volviendo al pasillo, pensando que iba a estar bien si la zona tenía luz. Cerré la puerta, pero oí sus pasos cada vez más cerca. Ya no había ningún sitio al que ir. El ascensor era demasiado lento, y no era que el bar fuera mejor. De repente, el ascensor llegó. Las puertas abrieron y, justo cuando iba a entrar corriendo, el hombre también me alcanzó. Pero justo cuando pensaba que iba a arrastrarme, me empujó y caí de bruces en el ascensor. Cuando volví a mirar hacia arriba, me quedé en blanco. Estaba en las calles de Seúl, a plena luz del día, y la gente caminaba. Me apresuré a sacar mi teléfono. Estaba apagado, lo que no podía hacer, porque hacía unos minutos que lo había usado. ¿Qué está pasando? Todavía llevaba mi cartera y mi bolso, así que empecé a caminar hasta que vi un edificio grande. Finalmente encontré uno. Tropecé durante todo el camino y pedí ayuda. Cuando finalmente llegué a mi coche, lo aceleré y la hora marcaba alrededor de las 2 de la tarde. Ni siquiera recordaba dónde estaba el hotel, así que busqué otro hotel y cargué mi teléfono. Al mirarme en el espejo, apenas podía reconocerme. Mi ropa estaba manchada de suciedad
Mi cabello sobresalía en todas direcciones y parecía que no había ido a casa en una semana. Me sorprendió hasta el punto de que me tranquilicé. Me duché tranquilamente y encendí el teléfono. ¿Estará bien, John? Me escapé, pero parecía que estaba completamente poseído. Pensé, ¿y qué pasa con mi trabajo? Llego tarde y probablemente he perdido todas mis reuniones y tareas. ¿Qué le puedo decir a mi jefe? Empecé a buscar entre mis contactos para llamar a John, pero no encontré su número. En su lugar, decidí llamar a un compañero de trabajo de confianza. Oye, ¿conoces el número de John, verdad? ¿Me lo das? El compañero de trabajo respondió tartamudeando. Bueno, sí, pero ¿para qué lo necesitas? Estoy en un viaje de negocios con él, pero lo he perdido de alguna manera. Necesito contactar con él, pero no tengo su contacto por alguna razón. ¿De qué demonios estás hablando? Deja de asustarme, dijo el compañero de trabajo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No es él quien ha fallecido recientemente? ¿Cómo puedes estar en un viaje de negocios con él? No debería bromear con cosas así. Dije algo en voz baja y colgué. Sentada en la cama con el teléfono en la mano, sentí que todos mis recuerdos volvían corriendo como en las películas, cuando los recuerdos perdidos surgen uno a uno. Una semana después de entrar en la empresa, me enteré que John se había suicidado. Habían empezado a correr rumores sobre él, diciendo que lo había hecho tras ser abandonado por su novia, y algunos le habían llamado mezquino por ello. En un momento dado, el director del equipo se acercó a mí tras presentar un informe sobre el incidente, y me dijo: «No tengo mala suerte, Samantha. Tuvo que morir justo cuando me ascendieron. ¿Por qué no pudo hacerlo antes?». Al escuchar esto, recuerdo que me quedé increíblemente sorprendida y que no dije nada. Unos días más tarde, me di cuenta al azar de que tenía un viaje de negocios con John. Al darme cuenta de esto, me quedé aún más tranquila que antes y me subí a mi coche para ir a casa. Pero ahora que estaba en el coche con la cabeza despejada, empecé a darme cuenta de que nadie había estado en el coche conmigo el otro día y que había estado soltando tonterías mientras hacía contacto visual conmigo misma en el espejo de la cabeza. Aún así, fui a trabajar al día siguiente. Durante los días siguientes, caminé y trabajé con los ojos huecos, como un fantasma. Durante ese tiempo, el gerente del equipo, mis compañeros de trabajo y yo acabamos comiendo juntos. El gerente volvió a mencionar el nombre de John. «He oído que John salió con una chica solo durante 3 años. ¿Por qué harías eso por una chica con la que saliste 3 años? Ni siquiera es tanto tiempo». De repente me puse de pie. Recuerdo que puse los ojos en blanco y solo vi el techo, mientras le gritaba al director a todo pulmón: «Pedazo de basura, no es así. Mi mamá era adicta a los juegos de apuestas y se gastó todo mi dinero. ¿Qué sabrás tú de mí?». Y seguí gritando cosas así. Después, mi relación con todo el mundo era obviamente tensa. El gerente terminó renunciando por alguna razón desconocida, y mis compañeros de trabajo sí trataron de entender por qué había hecho eso. Al final también dejé mi trabajo y tuve que hacer terapia. Todavía me parece injusto que yo, siendo una de las únicas personas que no ha difundido rumores sobre John, y que, sin embargo, haya sido yo la que haya tenido que pasar por todo eso. Pero también pienso que tal vez, solo necesitaba desahogarse con alguien, y pensó que yo era la única que lo escucharía. Como soy más abierta con lo paranormal, puede que fuera la única con la que podía hablar. No sé quién o qué eran esas otras personas. Creo que podrían haber sido fantasmas que querían unirse a la diversión, o simplemente se lo inventó mi cabeza. Estos son algunos datos para que entiendas mejor la historia. Los chamanes en Corea son bastante comunes, y no es que usen bolas de cristal y cartas de tarot.
Algunos usan tu fecha y hora de nacimiento, o los rasgos de tu cara, para predecir el camino de tu vida, o algunos usan tu energía para leerte. También pueden hacer talismanes, y está bastante arraigado en la cultura. Lo sabrás si has visto la película En presencia del diablo, o en cualquier otra película de terror coreana en la que participen chamanes. En Corea, el concepto de estar poseído puede significar el que vemos en Occidente, en el que un espíritu se apodera del cuerpo de alguien, o puede significar que un fantasma está afectando a tu mente de alguna manera al aferrarse a ti. Había una vez una clase llena de chicos que se embarcaban en un viaje escolar al extranjero. Desgraciadamente, su avión se estrelló a mitad del viaje, dejándolos varados en un lugar remoto. Los 6 chicos supervivientes eran de clases sociales muy diversas, pero todos tenían en común la amistad de la infancia y el miedo mortal a la muerte. Rodeados de bosque y sin comodidades civiles, los chicos empezaron a pasar hambre rápidamente. En medio del caótico grupo, surgió una voz clara que se declaraba líder, la del chico más pobre del grupo. Mientras el grupo escuchaba atentamente, el niño harapiéndolas aseguró que estaba acostumbrado a soportar las dificultades y a subsistir con pocos recursos. Con confianza, les informó que no tenían que pasar hambre, ya que disponían de una vía fácil para alimentarse hasta que llegara el rescate. Con una sonrisa, el chico más pobre propuso su solución: comerse al chico más rico. ¿No eran los ricos los que habían acaparado tanto dinero en su país y alardeaban de su riqueza? Aumentando las tensiones, inculcó a sus amigos que el niño más rico también tendría el mejor sabor para consumir. Esa carne, a diferencia de los pobres con sabor a carne de caza, sería deliciosamente suave. Al ver ese frenesí por devorarlo, el niño más rico respondió con una protesta. Según su refutación, eran los pobres los que drenaban la sociedad, limitándose a chupar el bienestar de los demás. Argumentó que su cuerpo de rico estaría muy gordo después de años de exceso de comida y glotonería, a diferencia del cuerpo del niño pobre bien ejercitado. En su opinión, era el niño más sano y pobre el que debían comer. Para responder a la situación, el chico más pobre pidió una votación en grupo y sacó una concha de colores. Con esa concha mágica, todos votarán por la muerte de nuestro amigo rico, gritó el niño más pobre. Una soplada en la caracola para el sí, 2 sopladas para el no. Lentamente, la caracola comenzó a recorrer el círculo, mientras el niño más rico miraba con temor. Sin embargo, cada uno de los niños votantes se desplomó rápidamente después de presionar sus labios en la caracola, quedando inertes antes de poder gritar. Solo después de que el último de ellos se paralizara, las 2 únicas figuras que no se vieron afectadas, el chico más pobre y el más rico, revelaron su mano. El chico más rico agradeció al chico más pobre por haber encontrado una concha de tamaño adecuado, y el chico más pobre agradeció al chico más rico por hacer un raro polvo paralizante de los árboles. De hecho, los dos habían conspirado desde el mismo momento de su desafortunado aterrizaje forzoso. Trabajando juntos, ambos niños blandieron cuchillos hacia el grupo inmovilizado, un buffet de carne que les esperaba, y se dispusieron a encender una hoguera para cocinar su comida. Fieles a su argumento simulado, llegaron a la conclusión de que los pobres sabían demasiado a carne de caza y los ricos demasiado a grasa. También estuvieron de acuerdo en que la clase media tenía el sabor justo. Las bromas pesadas eran siempre habituales entre mis amigos y yo.
Cada vez que nos juntábamos en el bar local, nos dedicábamos a bromear, a hablar de tonterías y a bromear a cosa de los demás. Al fin y al cabo, todo era divertido. Nada estaba fuera de los límites para nosotros. Las mujeres, las finanzas, los parientes muertos, todo era válido. Excepto la cara de Campbell. La situación de Campbell era un poco como un elefante en la habitación. Hace unos años, el desafortunado tipo desarrolló una parálisis facial en el lado izquierdo de su cara. Supusimos que era resultado de un raro accidente del que estaba demasiado traumatizado para hablar. Era una pena, porque era un tipo muy guapo. Por lo general, había una regla tácita de no mencionar nunca la permanente caída de su sonrisa. Pero, un viernes por la noche, metí la pata. Ya con unas cuantas cervezas, mi mente ebria decidió escupir un poco de humor cuando me preguntó si me apetecía esquiar. Solo a medias, dije maliciosamente, un poco como la cara de Campbell. A diferencia de las típicas risas estridentes, solo siguió un incómodo silencio. El pobre Campbell se quedó callado, con el lado derecho de la boca reflejando el izquierdo en un ceño fruncido. Inmediatamente, se inventó una excusa y huyó. Mala forma, yo no. Me regañaron todos los chicos y me sentí fatal. Mi primer instinto después fue enviar a Campbell un mensaje disculpándome. Pero cuando llegué a casa, ya me había bloqueado de todas las redes sociales. Intenté enviarle un mensaje de texto, pero al parecer también había cambiado su número. Pasaron semanas y mi amigo siguió evitándome por completo. No se presentaba a las reuniones de grupo, no respondía a la puerta cuando lo visitaba. El mensaje parecía claro. Nuestra amistad había terminado, y debido a mi insensibilidad. Hasta que un día, en Tesco, me encontré con Campbell en el pasillo de los cereales. Al notar mi presencia, Campbell se giró al instante y comenzó a caminar en dirección contraria. Pero ya era suficiente. No iba a dejar que tirara por la borda 8 años de amistad, sin escucharme primero. Campbell, espera. Tengo que decirte que lo siento, por lo que dije sobre tu cara. De repente, Campbell se detuvo en seco. Su rostro rubio y torcido era melancólico, cuando se volvió para mirarme. Lo sé, amigo, respondió solemne. Mientras hablaba, me distrajo una creciente rigidez en la mejilla. Era como si el lado izquierdo de mi cara empezara a aflojarse. La confusión me invadió, y giré para mirar mi reflejo en el espejo del mostrador de la tienda. Allí estaba la misma parálisis dividida de la cara de Campbell, ahora también bordada en la mía. A mi lado, Campbell suspiró mientras yo me agarraba los músculos faciales inmóviles. Es una maldición, Johnny. Eso es lo que dijo el tipo al que insulté. Algo sobre tener 2 caras. Espera, grité atónito. ¿Se contagia cuando alguien te insulta sobre tu cara? No, se transmite cuando se disculpan. Si un perro de servicio se acerca a ti sin una persona, significa que su dueño necesita ayuda. Síguelo. Desde que la gente empezó a creer eso, secuestrar nuevas víctimas se ha vuelto mucho más fácil para mí y para mi cómplice canino. Nadie en nuestro barrio podía hacer la decoración de Halloween como el señor me saltó. Decorar el exterior de tu casa con monstruos suele ser una tarea obligatoria y de poco esfuerzo para las familias. Pero no es el caso del señor me saltó. Su trabajo artesanal avergonzó a los recortes de plástico baratos de las otras casas y a las pinturas novedosas de Walmart.
Cada demonio, momia u hombre lobo, temerosamente posado, parecía una criatura viva, simplemente congelada en su sitio. Aquellas figuras de cera eran tan espeluznantemente realistas. Todas las familias de la calle esperaban con impaciencia la nueva temática que el antiguo escenógrafo de Hollywood había elegido cada octubre. Y su espeluznante jardín era siempre la primera parada para los niños que pedían dulces. Como padre de familia que criaba a sus hijos, agradecía la decoración de las calles del señor Mesalto como un descanso de la monotonía de los suburbios. Recuerdo que el viudo nos informó de que su alegría al decorar provenía de deleitar a la juventud, ya que nunca pudo concebir un hijo propio con su difunta esposa. Todo lo que tengo son decoraciones de Halloween increíblemente realistas, nos dijo el hombre canoso con nostalgia, cuando los padres felicitaron su talento. Ustedes son los que tienen los verdaderos dones. Todos abrazamos a nuestro vecino con los brazos abiertos, hasta que llegó aquella noche del terrible accidente. Era un 31 de octubre como cualquier otro, cuando recibí la noticia. Mi hijo Jack había ido a la puerta de al lado a pedir caramelos, pero esa vez se había dejado junto a la puerta una estatua de demonio especialmente espantoso. Conmocionado, Jack debió caer de espaldas sobre el porche y se rompió la cabeza contra el cemento. Otros niños que pedían dulces pronto descubrieron su cuerpo, con la boca abierta y sangrando, pero ya estaba muerto. Después del funeral, ni un alma miró al señor Mesalto de la misma manera. Incluso una vez que estaba dispuesta a perdonarle, a reconocer que fue un accidente horrible que no podía haber previsto, el resto del vecindario no podía. Niños y padres por igual evitaban su casa como la peste. Muy pronto, el señor Mesalto se mudó de la calle, aparentemente avergonzado, y eso fue todo. Pero, ¿realmente eso fue todo? Con el paso de las décadas, un terrible y persistente pensamiento se instaló en el fondo de mi mente. Algo tan absurdo que no podía ser cierto. Si la obra del señor Mesalto podía engañar a los vecinos, entonces, ¿a quién más podía engañar? ¿A un paramédico de la ambulancia? ¿A un director de una funeraria? ¿A un forense? ¿Podría inyectar sangre real en una réplica humana? ¿O fabricar piel con la misma textura? Al desenterrar la tumba de mi hijo esa noche, tantos años después, se confirman simultáneamente mi mayor esperanza y mi peor temor. Allí, sentado en el ataúd desenterrado, hay un Jack completamente intacto y perfectamente conservado, exactamente como se veía cuando fue enterrado. No, mi hijo no murió esa noche. Ese cuerpo encontrado fuera de la casa de mi vecino no era él. Entonces, ¿dónde está ahora? Nunca lo sabré. Al final, el señor Mesalto secuestró a su hijo tan anhelado, y todo lo que enterré fue una decoración de Halloween increíblemente realista. Si de repente se forman nubes grises y oscuras en el cielo, entra a tu casa. Corre las cortinas, cierra las puertas, ve a un sótano si puedes. Hagas lo que hagas, no mires lo que se mueve en las nubes. Podría decirte quién soy y dónde estoy, pero probablemente no significaría nada para ti. Basta con decir que no soy de Estados Unidos, sino de un pequeño país sin importancia en los límites de Europa del Este. Escribo eso con la esperanza de que, de alguna manera, llegue Internet a tiempo para advertir a otros de lo que se avecina. Las líneas telefónicas y las conexiones de red se han interrumpido en mi zona. No sé por qué ni por quién. Diablos, tal vez lo que está sucediendo en mi ciudad
está sucediendo en todas partes. Quizá tú también estés encogido en un sótano, esperando que las nubes no bajen más y se traguen tu casa en su abrazo gris. Tal vez no necesites leer eso para saber que algo está muy, pero muy mal en el cielo. Pero si eso solo está ocurriendo en mi zona, todos ustedes tienen que saberlo, antes de que sea demasiado tarde. Yo estaba trabajando cuando todo empezó. Vivo solo, en un pequeño pueblo en el campo. Mi trabajo consiste en traducir documentos y contratos legales para varias grandes empresas, lo que significa que puedo trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. También es uno de los trabajos más aburridos que se pueden imaginar. Ese día fue tan tedioso como cualquier otro, y aún peor por el hecho de que el clima afuera era absolutamente encantador. Era el final del verano. Había sol. Se oía el canto de los pájaros en la calle. Y aquí estaba yo, encerrado en mi casa, leyendo 37 páginas de documentación legal que apenas entendía. Solo la promesa de salir por la noche y tomar unas cervezas con mi amistosa pareja de vecinos, Patrick y Ellie, hacía que todo fuera soportable. Cuando mi teléfono emitió una alerta de mensaje entrante, no pensé en ello. Seguramente Patrick estaba asegurando de que seguíamos en pie para esa noche. Terminé el párrafo que estaba escribiendo, miré mi bandeja de entrada y abrí el mensaje más reciente. Atención ciudadano. Este es un anuncio de emergencia. Por favor, sigan estas órdenes sin excepción y esperen nuevas instrucciones. Cierren todas las ventanas y puertas. Cierren todas las cortinas y persianas. Si no pueden hacerlo, vayan a una habitación sin ventanas y cierren la puerta. No salgan de su casa. No miren al cielo. Fin del anuncio. ¿Qué demonios? Era la primera vez en mi vida que recibí un anuncio de emergencia como ese. Diablos. Ni siquiera sabía que mi país tenía un servicio de anuncios de emergencia. ¿Y cuáles eran esas órdenes? ¿Por qué no debíamos mirar al cielo? Así que hice lo que haría cualquier joven curioso y aburrido. Me levanté, me acerqué a la ventana y eché un vistazo al exterior. No me preguntes si soy un tonto o no, porque ahora es bastante obvio que sí, sin duda lo soy. No estoy seguro de lo que esperaba, pero seguro que no estaba preparado para lo que vi afuera. El día había oscurecido. En el minuto que llevaba leyendo el mensaje, se habían formado nubes grises y bajas en el cielo. Incluso mientras las observaba, parecían crecer, extendiéndose cada vez más, llegando lentamente como dedos que se arrastran para apoderarse de los bordes del horizonte. ¿Era una especie de tormenta extraña? ¿Era por eso que debíamos cerrar todas las ventanas y quedarnos adentro? Mientras observaba cómo se oscurecía el cielo, empecé a sentirme extrañamente inquieto. Había algo que no estaba bien en las nubes. La forma en que se enroscaban y cambiaban. El modo en que parecían mucho más sólidas y más bajas al suelo de lo habitual. La forma en que ciertas partes se movían al unísono en sus profundidades. Casi como si algo masivo se estuviera moviendo dentro de ellos. Grité y salté lejos de la ventana. No soy un cobarde, me atrevo a decir. Pero en ese momento me entró el pánico. Corrí la cortina de la ventana, horrorizado por la posibilidad de ver una vez más aquel cielo retorcido. Luego corrí por toda la casa, asegurándome de que todas las cortinas y persianas estaban cerradas, cerrando las puertas con llave, y finalmente me senté en la sala, temblando. Tardé unos minutos en calmarme y en tranquilizar mi respiración. Al final incluso empecé a sentirme un poco tonto. ¿De qué había tenido tanto miedo? Afuera no había nada. Las nubes
Probablemente era un truco de la luz que había hecho que el cielo se viera tan extraño. O simplemente patrones climáticos anormales. Nada más. Me sobresalté y luego me reí de mi propia tontería. Cuando sonó mi teléfono, lo agarré y fue a servirme un poco de agua. ¿Hola? Oye amigo, soy Patrick, ¿cómo estás? Hola amigo, sonreí, relajándome al escuchar la voz de mi amigo. Sí, bastante bien aquí. Me he asustado un poco por el clima de afuera, es todo. También recibiste un extraño mensaje automático hace un momento sobre no mirar al cielo y esas cosas. Patrick se rió al otro lado del teléfono. Sí, amigo, la cosa está mal, ¿verdad? No pude evitar sonreír. Patrick era el tipo de persona que fingiría su propio funeral para reírse. Nada podía detenerlo. De hecho, es por eso que se estoy llamando, continuó. A menos que quieras arriesgarte una abducción alienígena o lo que sea esto, supongo que hoy no tomaremos unas cervezas. Ah, diablos, tienes razón, dije. Qué pena, tenía ganas de verte. Saluda a Ellie de mi parte. Después de que esto termine, podemos ir a comer algo tal vez. Sí, hombre, suena bien. Por cierto, ¿qué crees que pueda hacer eso? Ellie estaba diciendo algunas cosas locas de conspiración, como que el gobierno está probando nuevos aviones de combate o algo así. A veces es difícil ser sensato en esa relación. A lo lejos, desde el fondo de Patrick, oí un tenue: «Cállate la boca, estúpido». Los dos nos reímos. No sé, hombre, respondí. Puede que haya algo de verdad en eso. Miré al cielo antes de cerrar las cortinas. Había nubes raras por todas partes de repente. Parecía que había algo moviéndose dentro de ellas, aunque probablemente sea un truco de la luz. Dijo Patrick con picardía al otro lado de la línea. Parece una locura, hombre. Quizá yo también eche un vistazo. ¿Qué es lo peor que puede pasar, verdad? Sí, solo ten cuidado por los extraterrestres, amigo. Me reí ante el tono incrédulo de mi amigo. Si vienen a secuestrarte, recuerda decirles que dejen en paz a sus vecinos. Tengo trabajo que hacer, y el secuestro de otro planeta podría fastidiarme el horario. Me despedí de él y de Ellie. Colgué y fui a por otro vaso de agua. Fue entonces cuando lo oí. El suave golpeteo de la lluvia sobre las ventanas. Aparte de eso, no se oía nada en el exterior. Incluso los pájaros se habían calmado. Decidí preparar el almuerzo. Parecía que iba a ser un día de trabajo largo y aburrido, así que mejor comer y seguir adelante. Acababa de calentar un poco de agua cuando oí que alguien gritaba fuera de mi casa. Era un grito débil, amortiguado por la lluvia y las ventanas con cortinas, pero inconfundible. Fui a abrir las cortinas para mirar afuera y me detuve en seco. Me invadió una fuerte sensación de presentimiento y horror. Si abría las cortinas, volvería a ver el cielo. La sola idea me llenó de un miedo incierto. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando afuera? ¿De qué tenía tanto miedo? Los gritos me sacaron de mi ensueño. Apreté el oído contra la ventana con cortinas para escuchar mejor. Y finalmente, reconocí la voz. Era Patrick, y gritaba como si sufriera el más terrible de los dolores. Las cortinas con ojos, el espacio sin dimensión, me observan, me han visto. Descienden y el espacio no tiene sentido. Ellos llegarán. Los viajeros detrás del tiempo, los vigilantes detrás de las estrellas. Oh Dios, oh Dios, oh Dios mío. Me aparté de la ventana a trompicones. La voz de Patrick, normalmente tan despreocupada, se convirtió en un grito agónico. Me imagino lo fuerte que debió de gritar para que llegaras a mí, a través de las paredes de nuestras dos casas y por encima de la lluvia.
Un golpe de cristal en el exterior me hizo saltar. La voz de Patrick volvió a sonar, más fuerte y clara. Debió de romper la ventana y salir al césped. La lluvia, las lágrimas del reloj, las lágrimas de Dios, descendiendo. Te he visto y tú me has visto. No puedo esconderme. Bajo la piel del cosmos, bajo la superficie del océano, los ojos detrás de la luna me han visto. Algo cambió en el exterior. Tardé un segundo en reconocer lo que era. La lluvia había cesado. Todo quedó en silencio durante un segundo. El universo respiró. Entonces, el estruendo de un disparo me hizo saltar. Se escuchó un gorgoteo horriblemente orgánico procedente del exterior, y luego el golpe y el chapoteo de algo pesado cayendo al suelo empapado por la lluvia. Una repentina determinación mental, el deseo de saber qué acababa de ocurrir y el temor por mi amigo se apoderaron de mí. Me apresuré a la ventana y levanté la esquina de la cortina, solo ligeramente, para ver el exterior sin vislumbrar el cielo. Grité al ver lo que yacía en el césped del exterior. Patrick, tendido sin fuerzas y con las piernas abiertas. La empuñadura de una pistola sobresalía de las entrañas de su boca. Se la ha metido tan profundamente en la garganta que no se había caído ni siquiera después de atravesarle la cabeza y salpicar su contenido por todo el suelo. Me alejé a trompicones de la ventana y caí al suelo conmocionado. ¿Qué le ha pasado a Patrick? Y entonces me di cuenta. Había levantado la vista. El irreverente y despreocupado Patrick estaba mirando hacia el cielo. Así que entra, cierra las ventanas, corre las cortinas y cierra las puertas. Hagas lo que hagas, no mires al cielo. Hay algo oscuro en las nubes. No jueguen alrededor del árbol. No toquen el árbol. No se suban al columpio. Esas eran las palabras que mi abuela me hacía repetir cada noche antes de acostarnos a mi hermano pequeño y a mí. Era nuestro pequeño ritual. Rara vez veíamos a otros niños mientras crecíamos. Nuestra familia, mi hermano pequeño Robbie, nuestros padres y nuestra abuela, vivían en una antigua casa en medio de la nada. Nos educaban en casa. No había nadie cerca para decirnos que ese ritual era, como mínimo, un poco extraño. El árbol en cuestión crecía en la esquina de nuestro gran jardín. Era un árbol viejo y nudoso, lleno de raíces anudadas y ramas afiladas y puntiagudas. De una de sus gruesas ramas colgaba un columpio de cuerda, andrajoso y antiguo. Durante toda mi infancia, nunca cuestioné lo que decía nuestra abuela. Mi madre y mi padre nunca hablaban del árbol, salvo cuando se hacían eco de sus palabras. Nuestra abuela era tan regular como un reloj. Todas las noches, estaba en nuestra habitación, repitiendo el mantra con nosotros. No jueguen con el árbol, no toquen el árbol, no se suban al columpio. Lo hacía todas las noches, hasta el día en que ella y mi padre murieron. Fue un accidente de auto. Solo habían ido a buscar comida al pueblo más cercano. Era un viaje rutinario, hasta que mi padre chocó con un ciervo. Se desvió, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Murieron al instante. Lloramos en nuestra soledad. Robbie solo tenía 4 años y no podía comprender lo que había pasado. Nuestra madre se volvió silenciosa y retraída, excepto cuando venía a nuestra habitación todas las noches y decía las ahora familiares palabras con lágrimas en los ojos. No jueguen alrededor del árbol, no toquen el árbol, no se suban al columpio. Después de 2 años, se casó con un hombre llamado Greg. Y como suelen ser esas cosas, era un cabrón.
Era un hombre alto y matón, con un ego muy alto. Trajo consigo un perro tan feroz, cruel y matón como él. Un enorme Rottweiler llamado Bruto, que llevaba un collar de cuero negro. No sé qué vio mi madre en Greg. Nunca me gustó. Había poco que me gustara. Pero ella parecía feliz, al menos por un tiempo, antes de que él empezara a mostrar sus verdaderos rasgos, antes de que empezara a golpearla. Una noche, cuando estábamos repitiendo las viejas palabras con nuestra madre, él entró en la habitación. ¿De qué estás hablando?, sonrió. ¿Qué es todo eso del árbol en el patio trasero? Por favor, Greg, ahora no, dijo nuestra madre. Eso es una cosa familiar. Pero somos familia, sonrió él. Es algo que me enseñó mi madre, no te preocupes. ¿Por qué no van a jugar los chicos en el árbol?, se rió. Ya son mayores. ¿No es así, Robbie? Se inclinó y le revolvió el cabello a mi hermano. Robbie odiaba cuando hacía eso. Mi madre respiró profundamente antes de contestar. ¿Puedes esperarme abajo? Pero yo... Abajo, Greg. Hubo un repentino matiz de ira en su voz. Greg sonrió, pero era más bien una mueca amenazante. Por supuesto, querida. Después de que nuestra madre nos acosara, pude oír a los dos hablando abajo en voz baja. Después de un rato, Greg sonrió, con la voz lo suficientemente alta como para que yo pudiera distinguir las palabras. ¿Crees que me voy a creer algo de eso? No soy idiota, Mary. ¿Crees que puedes asustarme con historias como esas? ¿Como asustas a los chicos todas las noches? Se rió cruelmente. Por favor, Greg, estoy hablando en serio. Tienes que escuchar. Basta, Mary. Mañana cortaré el maldito árbol y será el fin. La voz de mi madre era ahora desesperada. No puedes cortarlo, Greg. ¿No crees que lo hemos intentado? No seas tonto, vas a... El sonido apagado de una bofetada llegó a través del suelo. Hubo un segundo de silencio. Voy a dejar salir a Bruto, Greg dijo finalmente, con la voz baja. Le gusta dormir afuera. No quiero escuchar más sobre eso cuando regrese. Oí el portazo. Los silenciosos sollozos de mi madre llegaron a mis oídos. Ningún niño de 8 años debería tener que escuchar eso. Me alegro de que Robbie ya se hubiera dormido. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de Greg gritando con furia. Me apresuré a bajar las escaleras. Robbie me seguía de cerca. Estaba confundido. Solo tenía 6 años, pero de alguna manera podía notar que algo andaba mal. Mi madre estaba detrás de la mesa, encogida y pálida. Greg estaba en la puerta, con la cara roja de ira. En sus manos tenía un collar de cuero ensangrentado. El collar de cuero de Bruto. ¿Eso es una puta broma, Mary? ¿Qué demonios se pasa? No sé de qué estás hablando, Greg, dijo mi madre, con voz suplicante. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Bruto? Deberías decírmelo, zorra. Tú fuiste quien dejó eso en las raíces de ese maldito árbol. Mi madre se puso pálida. ¿El árbol? Oh, Dios mío. Greg estaba demasiado enfadado para notar su miedo. Ya he tenido suficiente de eso. Esta mierda termina aquí. Voy a cortar esa cosa y luego veremos qué pasa con tu árbol. Irrumpió en la habitación, empujándome a un lado, y buscó en su armario de herramientas. Sacó una motosierra. Mi madre trató de detenerlo, de suplicarle. Greg la bofeteó y la apartó, y luego salió corriendo al jardín. La puerta se cerró de golpe tras él. Oímos el ruido de la motosierra y a Greg gritando obscenidades. Mamá se arrodilló y nos extendió las manos a Robbie y a mí. La abrazamos. Podía escuchar el sonido de la motosierra cortando la madera. De repente, todo se detuvo. Greg se quedó callado. Durante un minuto,
El mundo quedó en silencio y nos sentamos en el suelo, abrazados con un terror mudo. La puerta se abrió lentamente. Greg entró, con movimientos lentos y aturdidos. En su mano tenía la motosierra. Había sangre en la cadena, roja, oscura y viscosa. Esa noche soñé con el árbol. Sus ramas negras, como dedos que se arrastran, se extendían lentamente hacia la casa, abriéndose paso a través de mi ventana, metiéndose por debajo, llegando hasta mí. Me desperté gritando y empapado de sudor, y permanecí despierto hasta la mañana. Pasaron semanas. Greg hablaba poco, pero sus peleas con nuestra madre empeoraron. Creo que estaba olvidando lenta y forzosamente lo que había sucedido cuando intentó cortar el árbol, y descargando la ira, la confusión y el miedo contra mi madre. Ya no podía subir a nuestra habitación y repetirnos las palabras de nuestra abuela. Greg no la dejaba, así que cada noche abrazaba a Robbie y decía las palabras con él. Y era lo suficientemente mayor para entender lo importantes que eran ahora. Un mes después del incidente de la motosierra, mi madre y Greg tuvieron su mayor discusión. No fue por ninguna de las tonterías habituales. Dinero, tareas domésticas, ni siquiera por bruto. Era por Robbie y por mí. Greg quería llevarnos a jugar al árbol. Bastardo egoísta. Se había asustado muchísimo, pero ahora que se había convencido de alguna manera de que no había pasado nada, quería demostrarlo y arrastrarnos a mí y a mi hermano. Mi madre no se lo permitió. «Bastardo egoísta», gritó. «¿Viste lo que pasó cuando intentaste cortarlo? ¿Viste la sangre?» «No había sangre», Greg se burló. «Sabía, eso es todo lo que era. Eres demasiado estúpida para darte cuenta de eso, pedazo de basura. Ya has asustado a esos chicos lo suficiente. Es hora de que crezcan». Mi madre se rió. «Estás aterrado, eso es lo que pasa. El árbol te asustó y ahora necesitas demostrarte a ti mismo lo grande que eres. Tienes razón en estar asustado, Greg». Hubo un segundo de silencio. Greg miró con rabia a mi madre, con una vena palpitando en la frente. «Mañana van al columpio y se acabó, Mari». «Maldito egoísta», forzó ella entre dientes apretados. Greg se limitó a reírse. Esa noche, mamá se coló en nuestra habitación mientras Greg se duchaba. Repetimos las palabras con ella por primera vez en semanas. «No jueguen alrededor del árbol. No toquen el árbol. No se suban al columpio». Robbie la abrazó. «Papá nos hará subir al columpio, mamá», susurró. «No quiero ir al árbol». «No, Robbie», respondió ella en un susurro reconfortante. «No se lo permitiré. Nunca tendrás que acercarte al árbol». Abajo, oímos cómo se cerraba la ducha. Nuestra madre suspiró. Nos besó rápidamente y se fue. Poco a poco caímos en un sueño intranquilo. No sé cuánto tiempo estuve soñando. Me desperté de repente, desorientado y confundido. Las luces estaban encendidas, cegándome con su repentina luminosidad. Greg estaba de pie en la puerta, balanceándose sobre sus pies. Llevaba una botella de vodka en la mano y estaba a medio vestir. «Vamos, chicos, es hora de ir a jugar». Se tambaleó hacia adelante, dando un trago a la botella. Robbie se despertó y gritó. Greg lo agarró de la mano, sacándolo de la cama. «Vamos, Robbie, compórtate como un niño grande. Es solo un árbol. No quiero... Mamá dijo que...» «Tu madre no está aquí ahora», Greg gritó, y mi corazón se desplomó. «Vamos a ese maldito árbol, ¿me oyes?». Tiró de Robbie para que se pusiera de pie. Me levanté de un salto. Solo tenía 8 años, pero tenía que detenerlo. «No puedes hacer esto». Greg me dio un puñetazo en la cara. Su ira le dio fuerza. Todo se volvió blanco a mi alrededor,
y sentí que caía al suelo. El mundo volvió lentamente a la vista. Estaba tumbado de espaldas, con la cara ensangrentada por la nariz rota. Por un segundo, no pude recordar lo que había pasado. Robbie, Greg, el árbol. Me puse de pie a duras penas, balanceándome y casi cayendo de nuevo. Salí a trompicones de mi habitación y bajé las escaleras. La puerta del jardín estaba abierta de par en par. Junto a ella estaba mi madre, tirada en el suelo. Tenía la cara golpeada y ensangrentada. Me quedé mirando su cuerpo tendido con incredulidad. Los gritos de Robbie, procedentes del exterior, me devolvieron a la realidad. Para escuchar a Greg también, gritando sobre hacer un hombre de él. Atravesé la puerta para alcanzarlos. En la oscuridad, apenas podía ver. Lo mejor que pude hacer fue avanzar a trompicones por el jardín, siguiendo los gritos de Robbie y las maldiciones de Greg, que estaba borracho. No seas cobarde, Robbie. Es solo un maldito árbol. Se rió, con el habla entorpecida. Solo es un árbol, ya verás. Hasta el día de mi muerte, nunca olvidaré el momento en que me di cuenta de que era demasiado lento para salvar a mi hermano. El momento en que la noche se llenó de repente de los sonidos de la madera crujiendo y crujiendo. El momento en que los gritos de Greg, borracho, se convirtieron en gritos aterrorizados. Y entonces se hizo el silencio. Con lágrimas en la cara, corrí en la oscuridad en la dirección en la que había oído los gritos de mi padrastro. El árbol surgió de la oscuridad, y mi corazón se desplomó cuando miré sus raíces. Aferradas uno a su abrazo, como si hubieran crecido sobre él durante años, estaba la botella vacía de Greg. Ahora que las noches vuelven a ser más largas y oscuras, me gustaría compartir con ustedes una historia que ocurrió no hace mucho tiempo en mi propia casa. Vivo en la casa de mi difunta abuela. Está situada en el pie de una colina, a las afueras de una pequeña ciudad europea. Comparto mi hogar con mi gato Furfur. No es simplemente una mascota. No, es mi alma gemela, mi mejor amigo y mi compañía favorita. Casi todas las noches tiene su propia rutina y es la siguiente. En la oscuridad de la noche salta sobre mi cama. Lo siento aterrizar a mi lado. Luego da unos golpecitos en mi estómago y hace ese adorable amasado, justo lo que hacen los gatos cuando se ponen cómodos. Y después de un rato se tumba ronroneando y luego duerme un poco. Siempre me despierta y simplemente le acaricio. Le rasco detrás de la oreja y luego se vuelve a dormir. Normalmente solo se echa una siesta sobre mi barriga y luego se acurruca a mi lado para dormir durante algunas horas. Así es como nos gusta pasar las noches. Pues bien, como ya he mencionado, no hace mucho tiempo era ligeramente diferente. El salto en la cama fue lo que me despertó. El aterrizaje fue un poco más duro de lo habitual. Furfur es un saltador muy suave. ¿Quizás ha ganado algo de peso? Apenas lo noté y quise volver a dormirme cuando sentí que se acercaba a mi cuerpo. Entonces me golpeó como un puñetazo en la cara. Un olor horrible, horrendo, como a podrido. Solo quería decir algo como: Furfur, ¿qué es ese olor? ¿Dónde has estado? Cuando me di cuenta de que no era Furfur. El miedo me paralizó. La criatura era más grande y más pesada que mi Furfur. Podía sentir los pasos que daba en mi colchón. Se subió a mi estómago y dio vueltas y luego se echó sobre mi vientre. Eso me sacó de mi estado de shock. ¿Qué hago?, me pregunté. Estaba segura de que esa cosa que olía tan mal no era mi gato. Pero está imitando a mi gato.
Eso me hizo pensar. Cuando eso es lo que Furfur suele hacer, ¿qué suelo hacer yo? Lo acaricio. Aterrorizada, moví mi mano lentamente hacia esa pesosa y pesada criatura que está apoyada encima de mí, inmovilizándome. Con dedos temblorosos toqué su pelaje. Era grueso y algo aceitoso. Empezó a gruñir. Instintivamente quise retirar la mano antes de darme cuenta de que no gruñía, sino que ronroneaba. Un sonido fuerte y vibrante que podía sentir en todo mi cuerpo. Seguí acariciando y le dije: ya está mi amiguito. La criatura exhaló y puso su cabeza a descansar. Sin poder moverme, sentí las gotas de sudor frío en mi frente. Al cabo de un rato, que me pareció una eternidad, se levantó despreocupadamente, saltó de la cama y se fue sin más. Necesité un tiempo para recomponerme. Esperé en la misma posición hasta que pude ver la luz del día. Entonces me sentí lo suficientemente valiente como para salir de la cama. Encontré a Furfur totalmente asustado en su escondite, bajo mi abrigo largo, totalmente limpio y oliendo bien, pero notablemente agitado. También encontré todas las puertas y ventanas cerradas, y no había rastro de mi visitante nocturno, solo el mal olor que persistía en el ambiente. Mientras me tomaba un té para calmar los nervios, pensé en cómo podría haber sido la situación si me hubiera mostrado hostil con la criatura. Realmente creo que podría haber acabado mal. Así que, por favor, sé amable con todas las criaturas, incluso con los necrófagos nocturnos no invitados, que quizás son los que más necesitan un poco de amabilidad. Mi terapeuta me propuso una forma de lidiar mejor con mis pensamientos negativos y autocríticos. Tengo muchos de ellos. Eres una perdedora. Eres una basura. Eres increíblemente tonta. Me atacaban varias veces al día. Me dijo que, para empezar, me diera cuenta de que todos esos pensamientos proceden de mi crítica interior y no son necesariamente ciertos. Los pensamientos no son la realidad. Mi crítica interior puede insultarme y burlarse de mí todo lo que quiera, pero no tiene poder sobre mí. Empezamos poniendo nombre a mi crítica interior. Decidí llamarla Katrina. También me pidió que dibujara el aspecto que yo creía que tenía. Dibujé una mujer alta y delgada, con una nariz larga y afilada, que siempre tenía los labios apretados y el ceño fruncido. A veces es una forma bastante divertida de lidiar con mis pensamientos negativos. Cuando tenía pensamientos como: eres una fracasada, le contestaba en voz alta: cállate, Katrina. También empecé a dibujar en tiras cómicas. La presentaba como una villana torpe y estúpida, mientras que mi protectora, llamada Harriet, era la heroína de la historia. Seguí dibujando las tiras cómicas, practicando cómo responder a Katrina, dando a Harriet una voz más firme, y con el tiempo, sentí que el equilibrio dentro de mí cambiaba. Tenía un poco más de confianza en mí misma, y un rayo de sol se asomaba entre mis perpetuas nubes oscuras. Una noche, dibujé a Katrina haciendo una mueca mientras Harry le lanzaba un láser. Ese no es mi aspecto. Una voz antinaturalmente aguda e infantil habló de forma cantarina, justo al lado de mi oído izquierdo. El frío aliento me hacía cosquillas en los lóbulos de las orejas. Casi podía sentir los labios rozando mi oreja. Me quedé paralizada. No me atreví a girarme, a mirar a mi izquierda. Mis ojos permanecieron pegados al frente. ¿No quieres saber cómo soy realmente? La voz volvió a hablar, esta vez un tímido susurro en mi oído derecho. Quise seguir dibujando, ignorarla, pero mis dedos no se movían. Me armé de valor
preparándome para cualquier movimiento repentino de la cosa de la voz. Di un ligero salto hacia adelante, un destello de blanco y rojo, y bajé la vista, negándome a mirarla. «Creo que soy bonita, ¿no lo crees?», la voz infantil y cantarina continuó. Bajé la mirada con decisión, con gota de sudor frío formándose en mi frente y en las palmas de mis manos, que se habían vuelto heladas. Se abalanzó repentinamente hacia adelante, con su pálido rostro frente al mío. «¡Mírame!», adoptando un timbre infernalmente bajo y roto, que se mezclaba con el falsete original. Incluso mirando hacia abajo, no pude evitar distinguir la piel pálida, los labios rojos sangre y los afilados dientes caninos. Unas manos frías y duras me agarraron por los lados de la cabeza. «¡Mírame!», volvió a hablar, ahora con la voz de una niña. Con el corazón palpitando, levanté lentamente la cabeza. Esa noche fue una gran noche. Ella iba a completar su última obra de la colección. Se preguntaba cómo terminaría el cuadro. Sospechaba que, como de costumbre, pintaría inevitablemente sobre figuras oscuras y sombrías, mezclándose y alterando sutilmente la calidad de la obra. Se preguntó hasta qué punto su arte seguía siendo suyo. ¿Podrían sus repetidos trazos, su intuición y su memoria muscular haber asimilado su arte en la psique? Esperaba que así fuera. Al fin y al cabo, no sabía con certeza cuánto tiempo iba a estar él por aquí. Su trabajo estaba ganando popularidad en el mundo del arte, y ella no quería que se detuviera. La galería estaba a la vista. Se detuvo de repente. Lo sintió, la sensación familiar en sus palmas. Era como si él estuviera allí, frente a ella, sosteniendo suavemente sus manos. Tendría que volver al estudio ahora, mientras él estuviera aquí. Escribió un mensaje rápido a los demás y se apresuró a regresar. Esa noche, ella lo sintió dentro, moviendo sus manos, estirando el cuello. Se concentró en ser curiosa y abierta mientras él ocupaba su cuerpo, para intuir sus trazos, su movimiento, su fluidez. Después de la última pincelada, él se quedó. Ella se sintió intrigada. Él no se había quedado en el pasado. Él quería café. Él no había probado el sabor cremoso y a nuez de una buena taza de café en mucho tiempo. Ella sintió eso, en oleadas de emoción e intuición. Ella tomó una taza de café. Podía sentir su disfrute, un placer que nunca antes había experimentado. Él no se fue durante un buen rato esa noche. En las semanas siguientes, él se quedó durante periodos cada vez más largos. Su trabajo artístico desarrolló una calidad más suave y nostálgica, y a su público devoto le gustaba aún más. Ahora él estaba casi siempre allí. Algunos días, cuando ella no tenía ganas de enfrentarse al mundo, se retiraba a su mente y él tomaba el relevo, pintando por ella, haciendo sus trabajos y sus obligaciones sociales. Todo era nuevo para él. Todo era emocionante. Él siempre fue amable con sus necesidades, sin sobrepasar nunca sus límites cuando tenía el control. Los meses pasaron así, con ellos en hermosa armonía. La vida era realmente buena. 2 años después, se sentó en el patio, contento, en silencio. Había recibido una gran crítica de un gran crítico. La vida le iba como anillo al dedo. Él pasó una mano por sus largos mechones, tomando un sorbo del vino que le gustaba. En la tranquilidad de la noche, la nostalgia se apoderó de él. Habían sido felices juntos, de verdad. Contempló la posibilidad de pasar un tiempo con ella.
La última vez que la había dejado salir fue hace un par de meses. Ella pesaba resentimiento y a silenciosa resignación. Sentí una punzada de culpabilidad. Había estado disfrutando de los últimos meses, sin pensar ni una sola vez en ella. Bueno, tal vez mañana. Mañana la dejaría salir, para tomar una buena taza de café juntos. Mañana. Cuando era adolescente pasé por una fase de rebeldía. Me teñía las puntas del cabello y llevaba la ropa rasgada. Ser raro era genial. Ahora soy un hombre casado con un bebé en camino. Tengo un ascenso en el trabajo, un seguro de vida y una hipoteca. Mi mujer dijo que estaba contenta de quedarse en el apartamento que alquilamos. Yo quería un lugar que fuera nuestro. Un lugar con jardín. Un lugar con buenos vecinos. Un hogar familiar para siempre. Era sábado por la tarde y acababa de terminar de pintar el cuarto de los niños. Estaba lavando los pinceles cuando vi a mi mujer de pie en la puerta. Apoyaba su ya siempre dolorida espalda con las manos y parecía cansada. Seguía siendo hermosa, siempre hermosa, pero estaba agotada. No había sido un embarazo fácil. ¿Conoces algún caballero de brillante armadura que vaya a la tienda a comprarle a una damisela en apuros una gran terrina de helado de chocolate? Me puse la chaqueta y me dirigí directamente a la tienda. Eran muchos los factores que me impulsaban a comprar en ese lugar. Nuestra casa era una de las 2 docenas que había en una pequeña urbanización, construida hace solo 5 años. En un día como el que iba a la tienda a comprar helado, era fácil imaginar que vivía en una época mejor, más inocente. Se cortaba el césped, los niños jugaban a las chapadas, las ropas se tendían tendederos que ondeaban suavemente con la brisa de verano, y yo iba caminando a la tienda de la esquina. Hasta que me mudé aquí, siempre había ido en carro a las grandes tiendas de descuento y había comprado grandes cantidades. Ir de compras era una tarea. No sé llevar una melodía, así que guardé silencio cuando empecé a silbar mientras caminaba por la calle. Así era como debía vivirse la vida, pensé. Todas las casas habían sido construidas por el mismo urbanizador, así que eran muy parecidas. Disfruté mirando los coloridos adornos florales en macetas colgantes, los bordes del césped y las placas con los nombres de las casas, que los propietarios utilizaban para personalizar sus propiedades. A 10 minutos a pie de mi casa, me di cuenta por primera vez de que un lugar parecía carecer de cuidados. La hierba del césped estaba llena de agujeros y había grietas en la pintura de la ventana delantera. Una pena, pensé, pero traté de no juzgar. Quizás quien vivía allí no podía salir a cuidar su jardín y el exterior de la propiedad como hubiera deseado. Mis conjeturas parecieron confirmarse cuando, a través de la ventana delantera, me di cuenta de que había una anciana dentro. No la había visto allí un momento antes. Debía de haber aparecido de repente. Tenía el cabello gris recogido en un moño. En su piel se veían las líneas de una vida longeva. La vejez, pensé, nos llega a todos un día, y seguí mi camino. En la tienda, mientras llevaba el helado para mi mujer a la caja, tuve una idea. Había macetas con flores a la venta en un expositor cerca del mostrador. Mi dinero era muy escaso. El gasto de un recién nacido y de la casa me había dejado al borde del límite, aunque no se lo había confesado a mi mujer porque no quería aumentar su nivel de estrés. Si no conseguía el ascenso y el aumento de sueldo que conllevaba, las finanzas iban a convertirse en un problema. Sin embargo, decidí que podía regalarle unas flores a la anciana de mi calle. Ni siquiera era necesario trasladarlas de maceta, y podía alegrar la fachada de su casa colocándolas junto a la puerta. Ese era el tipo de cosas que hacía un vecino en la vida que yo me estaba haciendo.
Me sentía bien mientras emprendía el camino de vuelta. Llegué a la casa de la anciana y estaba a punto de tocar la puerta cuando me di cuenta de que había un hombre de pie en la entrada de la casa de enfrente. Parecía tener unos 50 años y estaba lo que yo llamaría desgastado por el tiempo. Era casi calvo y tenía bastante barriga. ¿Te ayuda en algo?, me preguntó, pero en un tono que sugería que era lo último que quería hacer. Mi buen humor desapareció un poco por lo que era claramente un vecino curioso, al borde de ser un entrometido. Fijé una sonrisa en mi cara y respondí: «Buenas tardes. Solo estoy dejando esas flores para la anciana que vive aquí. Pensé que podrían alegrar su día y su porche». Frunció el ceño. «En esa casa no vive nadie», dijo. «Pero yo vi...». Empecé a hablar en contra. Me cortó. «Nadie vive en esa casa, así que te agradecería que siguieras su camino». Tenía más que suficientes puntos de presión en mi vida, y no quería añadir más discutiendo con uno de mis nuevos vecinos, aunque se comportara como un imbécil. Así que seguí mi camino. Dejé la maceta junto al poste del buzón de mi jardín delantero. Tendría que decidir qué hacer con ella más tarde. Y entré. Mi mujer estaba encantada con el helado, y su beso me hizo olvidar lo desagradable de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, al día siguiente mis pensamientos volvieron a la anciana. Tener un vecino raro que negaba que viviera allí, además de estar recluida en casa, debía hacerle la vida muy difícil. Si ese era el caso, decidí tratar de investigarlo. Encendí mi portátil y tecleé el número de la propiedad donde había visto a la anciana. No apareció nada concreto sobre esa casa, pero sí encontré un par de artículos en un sitio de noticias local sobre la inauguración de la urbanización. En uno de ellos había una fotografía de una joven pareja a la que algún directivo de los promotores entregaba una llave de gran tamaño. Seguí un enlace a una noticia fechada un año antes que mostraba a todo un grupo de peces gordos reunidos en torno a una pala para la ceremonia de inauguración que presidió el inicio de la construcción de la urbanización. Entonces me llamó la atención un nuevo enlace al final de la página. Decía: «Trágico final de la historia de una pareja». Con miedo, pero enganchado, hice clic en la historia. La leí 2 veces y luego fui a servirme un vaso de whisky. La vida de una pareja local terminó en tragedia la semana pasada, en lo que la policía describe como un asesinato-suicidio. Sus cuerpos fueron encontrados en la casa que compartieron durante más de 70 años. Se cree que la pareja, de 82 y 79 años, mantenía una disputa por la construcción de una nueva urbanización. Su casa de campo entraba en un terreno destinado a la urbanización, y la pareja había rechazado varias ofertas de compra de su propiedad. Ambos cuerpos fueron encontrados con heridas mortales de escopeta en la cabeza. Se cree que, tras disparar a su mujer, el marido se apuntó a sí mismo con el arma. No fue la tristeza brutal de lo que se informó lo que me afectó, ni que mi vecindario de ensueño se hubiera manchado. Fue la foto de la pareja publicada con la noticia. Yo había visto a la anciana de la fotografía el día anterior, a través de la ventana frontal de la casa, lo cual era imposible. Por supuesto que lo era. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó mi esposa. No la había visto entrar en la habitación. Cerré la página de mi navegador. Tomé su mano entre las mías. «Solo estoy agradecido por todo lo que tengo», le dije. «No soy una persona fría, no soy egoísta, pero ahora tengo responsabilidades, prioridades». Pensar en lo que le había sucedido a la pareja de ancianos, sobre lo que acababa de leer, me rompía el corazón, pero no podía pensar en ello. Mi mujer me abrazó y me susurró al oído: «Helado». Aunque estaba decidido a no dejarme arrastrar por el camino, la urbanización parecía haber perdido su brillo mientras me dirigía a la tienda. Me fijé en una lata de cerveza aplazada en el suelo, junto a una papelera. Había un grafiti en una valla. Cuando llegué a la casa en la que había visto a la anciana, pensé en la maceta que seguía mi jardín delantero.
Decidí que sería más simple si la conservaba. No vi rastro de la anciana ni de su vecino, y seguí caminando. No sé por qué miré hacia atrás, pero lo hice y la vi. Estaba allí, de pie en su ventana como antes. Un escalofrío se apoderó de mí. Era exactamente igual que la anciana de la fotografía. La miré fijamente, sin poder evitarlo. Ella me devolvió la mirada, y ahora vi el agujero abierto en su cara, la sangre, los huesos destrozados. Solo le quedaba un ojo. Me di la vuelta y me apresuré a bajar la calle. El miedo me seguía a cada paso. Crecí en un pequeño pueblo rural de México, tan remoto que el transcurso del tiempo nos había convertido en insignificantes. Como en todas partes fuera de las ciudades principales, luchábamos por mantenernos a flote durante los duros tiempos económicos. Pero la pobreza que soportaba mi familia era mucho peor que la del resto de las familias de nuestro entorno. Mi familia estaba formada por mí, que vivía solo con mis abuelos en una choza de madera en las colinas de Oaxaca, cuidando algunos cultivos y animales. Mis padres me habían dejado cuando era un bebé en busca de una vida mejor, pero murieron en el camino. Eso es lo que me dijeron, pero no puedo estar muy seguro porque nunca encontraron ningún cuerpo, ni los conocí. Me gustaría pensar que tal vez encontraron esa vida y volverían algún día para salvarnos. Recuerdo que tenía tanta hambre que buscaba en los campos durante horas cualquier fruto que pudiera comer. Arrancaba los insectos que se abrían paso en las pieles amarillas de las guayabas y les daba un mordisco, antes de meterlas en una cesta con la esperanza de que duraran días. Me lavaba los dientes con jabón de manos porque no podíamos permitirnos un cepillo de dientes normal. Cuando tenía 8 años, recuerdo que mi abuela enfermó. Se quejaba de dolores repentinos en el pecho y en los brazos. Se encorvaba con un dolor agonizante y finalmente, con la ayuda de mi abuelo, pudimos llevarla a la clínica local, donde nos dijeron que si hubiéramos estado allí un segundo más tarde, habría muerto. Le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que significaba que su corazón no funcionaba correctamente. La esperanza de vida oscilaba entre 5 y 10 años, dependiendo de los cambios en el estilo de vida, la medicación y la genética. El trasplante de corazón estaba descartado porque decían que era demasiado vieja. Recuerdo a mi abuelo angustiado mientras esperábamos fuera de la clínica, pensando en cómo conseguir dinero. Ay, mijo, no sé qué vamos a hacer. Apenas podemos alimentarnos y vestirnos, y ahora tenemos que pagar los medicamentos de tu abuela. Mi abuelo gritaba mientras rezaba en silencio. Un par de días después, nos enviaron de vuelta a casa llevando a mi abuela con nosotros. Ella pendía de un hilo, tumbada en la cama durmiendo, en completo contraste con su alegre y enérgica personalidad. Una noche, a última hora, mi abuelo me despertó y me llevó a dar un paseo con él. Recuerdo que era tan tarde que hasta los animales estaban dormidos. Shh, solo soy yo. No despiertes a tu abuela. Ven conmigo. Tengo que hacer algo y no puedo hacerlo solo. Mi abuelo me sacudió suavemente mientras encendía un candil. Me puse los zapatos y empecé a seguirlo hacia afuera. Empezamos a caminar hacia el lado de la cabaña donde estaban encerrados los animales. Estaba tan aturdido que apenas me di cuenta de que mi abuelo llevaba un machete y una jaula de madera. ¿Para qué es eso?, pregunté con curiosidad por saber qué hacía en medio de la noche. Apenas había animales en esa zona, y tampoco era la temporada adecuada. Se detuvo un momento, mirando en mi dirección durante un buen minuto antes de hablar. Necesito que guardes silencio sobre lo que vamos a hacer esa noche. No importa lo que oigas o veas,
No puedes hablar de eso con nadie. ¿Lo entiendes? La luz del fuego del candil proyectaba una sombra sobre su rostro, y podía ver las pupilas de sus ojos perforando mi alma. No sabía qué demonios iba a pasar, pero el hecho de que nunca lo hubiera visto tan serio me inquietaba. Lo entiendo, asentí en absoluto silencio. Agarró un pollo blanco, que se defendió lo poco que pudo, pero resultó inútil al entrar en la jaula. A continuación, me puso la jaula en las manos y yo lo seguí. Empezamos a adentrarnos en la oscuridad de la noche, teniendo solo la pequeña luz de nuestro candil como guía, lo que me parecía inútil, ya que todo parecía igual de oscuro. Pero de alguna manera mi abuelo parecía saber dónde ir. Debió de ser una caminata de 2 horas, pero nos pareció una eternidad antes de llegar. Una entrada muy oscura en medio de una pared rocosa rodeada de árboles muertos. Era como si hubiera una línea repentina en la que todo hubiera decidido morir por completo. Los vellos de la nuca se me pusieron de punta como una advertencia de que no debíamos estar ahí. Quería dar la vuelta y correr, pero a mi abuelo no parecía importarle. Se limitó a continuar hacia la entrada, que era más oscura que todo lo que había visto. Sin embargo, no nos adentramos demasiado en la cueva, sino que nos quedamos en la zona entre la entrada y la oscuridad. Me indicó que dejara la jaula en el suelo y se inclinó hacia mi oído. Una vez que lo haga, volveremos a casa caminando, y no mirarás hacia atrás sin importar lo que oigas. ¿Lo entiendes? Su voz ahora había temblado, pero seguía siendo un poco más que un susurro. Me limité a sentir, y él abrió la jaula y cogió a la pobre ave, que empezó a luchar aún más que antes. Me hizo un gesto para que la agarrara, y tuve tanto miedo de que se me escapara, que la agarré con más fuerza de la que debía. Intentó picotear mis brazos y forcejear. Su pequeño y frágil cuerpo temblaba, y sus patas pataleaban mientras intentaba liberarse. Pero esa lucha terminó bruscamente cuando mi abuelo le puso el machete alrededor del cuello, y con un rápido movimiento, sentí que su cuerpo quedaba inerte. Tuve que apartar la vista cuando lo hizo, pero cuando sentí el líquido caliente y espeso correr por mis manos, me sentí completamente asqueado. Ya había visto a mis abuelos matar y limpiar un pollo, pero eso no era con fines culinarios. ¿Para qué demonios era eso? Agarró el cuerpo del pollo con ambas manos y lo lanzó lo más lejos que pudo en la oscuridad de la caverna, antes de agarrarme del brazo y tirar de mí hacia la entrada de la caverna. Fue como si una ráfaga de viento hubiera salido de la caverna. Una repugnante brisa cálida y asquerosa había salido por detrás de nosotros, tan fuerte que casi le arranca el sombrero a mi abuelo de la cabeza. El olor era tan repugnante que me costó mantener la cara quieta, y me costó mucho no tener arcadas ni vomitar. Fue entonces cuando lo oí. Era el sonido de un caballo relinchando detrás de nosotros en la distancia. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no fue hasta que oí el chasquido de sus cascos que me di cuenta de que era real. Había un caballo de verdad en la cueva que salía hacia nosotros, pero había algo maligno en él. Había otro ruido que provenía de él, como el sonido de unas cadenas metálicas arrastradas por el suelo de la cueva. A pesar de lo aterrador que era, el ruido era seductor. Me rogaba que echara un vistazo a la fuente del sonido. Creo que mi abuelo se dio cuenta porque me puso la mano en la nuca y seguimos avanzando. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos allí, porque cuando llegamos a través de la línea de los árboles muertos, pudimos ver que estaba anocheciendo. Los sonidos de las cadenas, el repiqueteo de los cascos, habían empezado a disiparse, pero mi miedo seguía apoderándose de mí. Finalmente, llegamos a casa y, sin mediar palabra, ambos nos fuimos a la cama. Un par de horas más tarde, me desperté con el olor de los huevos chisporroteando con jamón y otras verduras añadidas. Miré a mi alrededor y vi que mi abuelo seguía durmiendo. Me levanté y miré fuera, en la zona de la cocina.
para ver a mi abuela riéndose con la radio mientras cocinaba. Parecía completamente sana. Me quedé mirando confundido antes de que ella hablara. «Mijo, ¿estás despierto? Ven rápido a comer porque tus huevos se están enfriando», dijo, mientras ponía algo de comida en un plato. «¿Te sientes mejor? ¿Te has tomado la medicación?», pregunté confundido. ¿Cómo era posible? Ayer pensé que se estaba muriendo, y ahora aquí estaba como si nada hubiera pasado. «Oh, mijo, fue un milagro. Recé, y la Santa María cumplió. Me desperté completamente bien y saludable. Me siento como si pudiera bailar sin preocupaciones». Meneó las caderas y me dio una palmadita en el hombro. Me limité a sentarme y a reflexionar sobre lo sucedido. ¿Qué era esa cosa en la cueva? ¿Tenía algo que ver con la milagrosa recuperación de mi abuela? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una mano repentina en mi hombro. Era mi abuelo, que se dirigía a tomar asiento en la mesa de la cocina. «Buenos días, mijo. ¿Has dormido bien?», tomó un sorbo del café que tenía delante mientras levantaba sutilmente una ceja, como para asegurarse de que le seguía la corriente. Me limité a asentir y a levantar otra ceja en señal de confusión. Solo quería respuestas. Mi abuela solía tirar unas semillas a las gallinas que cacareaban inquietas a lo lejos. «Abuelo, ¿qué pasa con la...?», sacudió la cabeza rápidamente como para evitar que hablara más. «De eso no se habla, mijo. Lo que pasó anoche es cosa del pasado. Ahora olvídalo y siga adelante. Yo hice lo que tenía que hacer». Su voz era suave, pero llevaba una carga tan pesada, como si tratara de tranquilizarse a sí mismo más que a mí. Me limité a asentir y a seguir comiendo. El resto del día transcurrió con normalidad. Me dediqué a alimentar a los animales con semillas al azar aquí y allá, mientras escuchaba la radio. Su estática seguía interrumpiendo las noticias aleatorias que aparecían, manteniendo mi única fuente de información muy limitada. Para ser un niño de 8 años, sentía mucha curiosidad por el mundo y todo lo que me rodeaba. Casi demasiado curioso, según mi abuela, que intentaría responder a mis preguntas lo mejor que podía. Pero su poca educación estaría cubierta con palabras de sabiduría que obtuvo de la Biblia, que una vez leyó cuando era más joven. Mi abuelo tenía que ir al pueblo ese fin de semana, pero decidió ir un par de días antes de lo habitual. Como a menudo, se suponía que yo la acompañaría para ayudarla a traer las cosas, pero esa vez decidió ir solo. Por extraño que fuera, no puse resistencia porque quería jugar con un par de perros que empezaron a llegar. Cuando llegó esa noche, apareció en un flamante camión cargado con un montón de suministros. Mi abuela estaba tan sorprendida como yo, y me puso los brazos sobre los hombros antes de acosarlo con preguntas. «Antonio, ¿de dónde ha salido ese camión? ¿Cómo has conseguido todo eso?». «Mijo, ayuda a traer todos los suministros. También hay un montón de juguetes ahí atrás. Tengo que hablar con tu abuela». Me hizo un gesto mientras empezaba a caminar hacia ella, mientras sostenía un montón de papeles. Corrí hacia la parte de atrás del camión y había un montón de frutas, verduras y todo tipo de juguetes. Balones de fútbol, bates de béisbol e incluso zapatos nuevos. Quería enseñárselos a mis abuelos, pero me detuve cuando vi que mi abuela lloraba. «¿De verdad han enviado todo ese dinero? ¿Están vivos?». «Ay, mija, todavía están vivos. Tenemos que agradecer a la Virgen María porque lo lograron». Creo que se referían a mis padres. Quise preguntar, pero algo me contuvo. Me daba cuenta de que cuando mi abuelo mentía, miraba de reojo y respiraba profundamente. Aquí estaba haciendo exactamente lo mismo. Aquella noche nos dimos un festín y jugué con mis nuevos juguetes. Aquella primera cantidad de dinero no fue más que el comienzo de un reguero, y muy pronto tuvimos suficiente dinero para construir toda una hacienda, que era una gran plantación común entre los ricos.
Mis padres solo enviaban algunas cartas y un gran cheque, pero nunca mandaban fotos ni preguntaban por nosotros. Solo nos contaban lo que hacían, el calor que hacía donde vivían y que nos cuidáramos. Con el tiempo, pasaron los años y me enviaron a un internado para que pudiera obtener la mejor educación que pudieran pagar. Fue una decisión difícil, pero mantuve contacto frecuente con mis abuelos. Nunca llegué a conocer a mis verdaderos padres porque cada vez que se lo pedía, nunca respondían a nuestras cartas. Mi abuela acabó soportando el modo en que nos trataban porque el dinero lo compensaba. Eso me lleva al presente. Actualmente tengo 21 años y estoy terminando mi último año de universidad, cuando recibí la llamada de que mi abuelo estaba en su lecho de muerte. Era su hora de irse. Me subí al primer vuelo a México que encontré y me dirigí a Oaxaca. Después de un par de días de viaje, llegué a la entrada de la hacienda de mis abuelos. Era más grande y más hermosa de lo que recordaba. Su gloriosa arquitectura estaba coloreada en un tono claro de beige, y altas columnas se alineaban a los lados de las paredes de las salas occidental y oriental. Había una gran fuente en medio de la entrada principal que brillaba con luces de varios colores del océano. Era todo lo que cualquiera podría soñar. Mi hijo, me alegro mucho de que estés aquí. Tu abuelo estuvo preguntando por ti un par de días antes, pero ahora está dormido. No está lúcido y los medicamentos lo tienen dormido. Creo que se está acercando a su muerte. Lloró mientras me llevaba a su habitación, que estaba llena de varios equipos médicos que rompían cualquier silencio con sus pitidos. Los dejaré solos. Regresaré enseguida si necesitan algo. Asentí con la cabeza, pero le di un gran abrazo antes de que se fuera. Me quedé a un lado de su cama hablando con él durante toda la noche, diciéndole todo lo que quería que escuchara. Le dije que estaba muy orgulloso de tenerlo como padre, el hombre que me crió y me enseñó a ser tan compasivo como él. Al final, se hizo tarde y mi abuela me indicó que me fuera a la cama, porque esa mañana teníamos que ir al pueblo a visitar a nuestro sacerdote para preparar el funeral. Debía de ser alrededor de la medianoche, cuando algo me despertó. Era el sonido de unos perros llorando a lo lejos, chillando y haciendo sonidos que nunca había oído antes. Pero no fueron esos sonidos los que me produjeron escalofríos, sino el sonido de los caballos relinchando y arrastrando cadenas. El sonido se producía justo delante de la puerta de mi habitación. Pensé que estaba soñando, pero intenté encender la lámpara que había al lado de mi cama, solo para que la luz se disparara y la bombilla explotara dejando cristales rotos por todas partes. Salté de la cama y corrí hacia mi puerta, abriéndola de par en par solo para descubrir que no había nada. Corrí a la habitación de mi abuela abriendo la puerta de par en par y entrando a toda prisa. Pero tampoco había nada. Estábamos los dos solos en esa habitación, con él todavía durmiendo y las máquinas pitando. El ruido era tan fuerte que esperaba que mi abuela entrara, pero no lo hizo. Pero entonces volví a oírlo, el sonido de los cascos del caballo, y miré por la ventana para ver una figura encapuchada sobre un caballo negro alto con cadenas de metal oxidado en las patas. No pude distinguir una cara, pero su aspecto hizo que mi corazón se acelerara, y de algún modo no pude moverme. Era como si estuviera en trance mirando fijamente los ojos rojos del caballo, esperando que no se abrieran paso. Al final, la figura agarró una de las cadenas y la lanzó a través del cristal, rompiéndose en un montón de fragmentos. La cadena se enredó en mi brazo y trató de arrastrarme hacia la noche. Intenté resistirme con todas mis fuerzas, y me agarré a una mesa cercana y puse mi pie en el borde de un escritorio que impedía que me llevaran. Agarró otra cadena y la lanzó en dirección a mi abuelo, envolviendo su pie izquierdo, y lo arrastró rápidamente fuera de la cama, arrancando todos los cables que estaban conectados a él. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido, porque me quedé sin aliento intentando luchar contra las cadenas que se clavaban en mi piel. Finalmente arrastró a mi abuela a través de la ventana
y justo cuando estaba perdiendo toda mi fuerza y cayendo hacia adelante, sentí una repentina presión en mis brazos. «Mi hijo, despierta. Tu abuelo falleció anoche». Mi abuela me sacudió con total histeria. Estaba completamente empapado de sudor, pero aún así me levanté y corrí a la habitación de mi abuelo, viendo que la habitación estaba completamente limpia. Las máquinas estaban en silencio, y mi abuelo yacía inmóvil en aquella cama. Casi parecía estar en paz. Intenté quitarme de encima la sensación de que algo iba mal, pero al acercarme, vi moratones alrededor de su pie izquierdo, como si algo lo hubiera presionado. Bajé la vista al brazo para ver que estaba completamente morado con manchas de sangre que salían de las zonas inflamadas. No podía contarle a mi abuela todo lo que había pasado, pero me pasé todo el día en la iglesia rogando por la salvación. Intenté dormir la siesta y racionalizarlo, pero a medida que se acercaba la noche, puedo oír los suaves relinchos del caballo en la distancia. Estoy muy asusado. ¿Creen que viene por mí? Un año después de la muerte de mi padre, en el año 2018, estaba realizando un trabajo para un anciano con Alzheimer, remodelando su baño. En el baño en el que estaba trabajando había un teléfono fijo. No había visto a alguien con un teléfono fijo que funcionara de verdad en una década más o menos. Se me ocurrió la brillante idea de hacer una broma a mi madre. Cuando contestó, me sorprendió su tono confuso y casi irritado. Dije una broma aburrida y me reí. Luego colgó. Resulta que el nombre que aparecía en su teléfono, cuando llamé desde ese teléfono fijo al azar, era el nombre de mi padre. Mi familia no ha tenido un teléfono fijo desde 2005. Me imaginé que quizás mi padre había tenido ese número en el pasado. Así que comparé el número del señor mayor con todos los números de teléfono fijo anteriores de mi padre, y no había ninguna coincidencia. No sé qué pensar, pero fue una gran sorpresa. Eso me ocurrió hace mucho tiempo, cuando todavía era muy joven. Creo que tenía unos 7 u 8 años. Tuve un sueño muy claro en el que alguien me regalaba un anillo. En mi sueño caminaba con él y todo. Y luego entraba en mi habitación y ponía el anillo debajo de mi almohada, todavía en el sueño. Cuando me desperté después, obviamente, miré debajo de la almohada y allí estaba el anillo de verdad, debajo de la almohada. Nunca antes había visto el anillo, excepto en el sueño que acababa de tener. Le pregunté a mi madre si lo había puesto allí y me dijo que no. Entonces le conté la historia y ella nunca había visto el anillo antes y yo no lo reconocía de ninguna parte. Ninguno de los que vivían con nosotros en ese momento sabían algo. Les pregunté a todos, a mi hermana, a mi padre y a mis abuelos. Guardé el anillo en el cuarto de baño durante muchos meses, sin saber qué había pasado. Entonces un día quise sacarlo del gabinete de baño y accidentalmente cayó en el agujero de lavado y desapareció. Eso fue hace más de 10 años. Lamentablemente nunca tomé una foto del anillo. Ya ni siquiera sé cómo era, pero hasta el día de hoy pienso en él. Sé que no es fácil creer en esa historia, y si no hubiera guardado el anillo durante tanto tiempo y hubiera preguntado a todo el mundo, ya no me lo creería ni yo misma. No se me ocurre ninguna explicación lógica y me tiene muy confundida.
Nunca olvidaré cuando era un niño. Tal vez tenía 7 años. Mis padres compraron un nuevo cachorro alemán de pelo corto, ya que el otro había fallecido unos años antes. De todos modos, teníamos que encerrar al cachorro en el dormitorio cuando nos íbamos, ya que aún no teníamos una perrera y no queríamos que anduviera por la casa mientras no estábamos. Un día, mi madre y yo volvimos a casa a hacer las compras. Mi hermana y mi padre no estaban en casa. Oímos al cachorro arañar la puerta y lloriquear para salir, así que fui a abrir la puerta, pero dentro estaba vacío. Me asusté un poco y fui a decírselo a mi madre, y ella estaba confundida porque también había escuchado los arañazos y los lloriqueos. Luego, unos minutos después, mi padre y mi hermano entran en la casa con el cachorro, ya que acababan de regresar de un paseo. Todavía no puedo explicar eso 12 años más tarde, pero me gusta pensar que era nuestro antiguo cachorro que falleció. Mi padre también tiene una de esas lámparas táctiles en las que solo tienes que tocar la base y se enciende. Bueno, cuando el antiguo cachorro aún vivía, ponía su nariz en ella y la encendía. Era muy lindo. De vez en cuando la lámpara se enciende sola, y me gusta pensar que el viejo cachorro vino y puso su nariz en ella para saludar. El otro día, mientras estaba sentada en la cama, sentí que mi gato apretaba su cara contra mi cuerpo, y juro que mi corazón salió de mi pecho porque él falleció hace 3 meses. Mi marido y yo todavía lo sentimos de vez en cuando. Ese fue el momento más sorprendente. Mientras sucedía, grité su nombre y la sensación perduró un rato más. Cuando era pequeño, mi padre iba a estudiar mecánica en Crowder. Una noche, oí abrir y cerrar la puerta y salí corriendo de mi habitación gritando, «¡Papá!». Lo abracé y mi madre salió diciendo, «Cariño, no hay nadie». Sin embargo, vi a un hombre que era exactamente igual a mi padre, solo que diferente. Ahora tengo 14 años y descubrí que ese hombre era mi bisabuelo, al que nunca había visto antes. En 2009, cuando murió mi abuelo, yo y mi familia cercana, 7 personas, nos reunimos en casa de mi abuela 2 días después de su muerte. El hermano de mi abuelo estaba sentado junto a la mesa. Tomó y puso la cerveza en la mesa. Después de un tiempo la cerveza se alejó de él. Esto sucedió varias veces en un par de minutos. El asunto es que él murió en los siguientes meses por culpa del alcohol. Estaba en casa de mis ex suegros con mi ex esposa en una vieja casa en New Hampshire. La casa tiene más de 100 años y es uno de los muchos edificios históricos del pueblo. Una noche estábamos sentados en la sala hablando de la historia de la casa y de la ciudad, ya que tenían un libro sobre la historia local en la mesa de centro. Su casa aparece incluso en el libro. Por curiosidad, pregunté a mis suegros si creían que la casa podría estar embrujada. Antes de que alguien pudiera responder, se encendió una luz del techo a nuestra izquierda, justo encima de la escalera principal. Permaneció encendida durante unos 3 segundos y luego se apagó. Todo el mundo se miró por un momento y nos reímos. Los suegros habían renovado el piso de arriba y la casa era antigua.
así que podría haber sido un fallo en el cableado o algo por el estilo. Es solo el momento. Es extraño que esa luz se encendiera y se apagara sola después de que yo hiciera la pregunta. Siempre me han fascinado los fantasmas y el más allá, y aunque he experimentado algunas cosas extrañas en la vida, siempre se han podido explicar con razones más racionales. Esta vez me pareció algo más que una coincidencia. Me alojé en el apartamento de un amigo en New Hampshire. Vivía en el último piso de un apartamento de 3 pisos que fue construido a principios del siglo XIX. Después de beber toda la noche y dormir por la tarde en un colchón inflable en su sala de estar, me despertó algo que me agarraba y sacudía el tobillo derecho. No podía moverme ni hablar, y siguió así durante 1 minuto más o menos y luego dejó de hacerlo. Ese fue el tercer día de mi visita de 10 días. El resto del tiempo que estuve allí no pude dormir, y escuché pasos durante toda la noche después de que mi amigo se fuera a la cama. Le pregunté a mi amigo sobre su casa, y me dijo que su habitación es donde solían vivir los sirvientes en su época. Ni él ni nadie que haya pasado por allí ha experimentado nunca nada paranormal como yo. Me asustó mucho y no quiero volver a visitar su casa. Estuve en casa de unos amigos hace un par de años y tuvieron una fuerte pelea entre los miembros de la familia. Se podía sentir la tensión en el aire. Después de la pelea apareció un demonio físico, y los 5 lo vimos y lo oímos, así que no puede ser una alucinación. Parecía que medía 1 metro de altura. Apareció por el comedor y corrió hacia la cocina y desapareció. Tenía cara de león y patas de cabra. Oímos el golpeteo de las patas de cabra en el suelo de mármol, y lo miré a los ojos y se reía mientras huía. Algo así como: miren qué tontos son, los he hecho pelear. Lo busqué en Google y tienen una imagen de él, así que no soy el único que lo ha visto. Después de investigar un poco, he encontrado un poco de información al respecto. Se llama Buer y es lo más aterrador que he visto en mi vida. Mi abuela, la madre de mi padre, murió el pasado mes de abril. Estuvimos solo 3 días: el velatorio, el entierro y el día que nos fuimos. Mis padres y mi hermana durmieron en las habitaciones de atrás. Yo estuve en la habitación de mi abuela. Estuve en una cama de hospital en la sala de estar toda la semana, o el mes anterior a su muerte. Me sentí asustada, sobre todo porque había 2 ventanas que daban a la carretera. Estaba muy oscuro en la habitación por la noche. Dormí con la lámpara encendida y un podcast reproduciéndose suavemente desde mi teléfono cada una de esas noches. La primera mañana me desperté con la puerta un poco abierta. No le di mucha importancia. A la mañana siguiente me desperté sobre las 4 o las 5 de la mañana. Miré la puerta y vi cómo se abría lentamente. Más tarde, ese mismo día, revisé la puerta. Es un poco difícil girar el pomo y hay que forzar un poco la puerta para abrirla. No hay manera de hacerlo sin que haga algo de ruido. Esa noche volví a ver la puerta abierta, sin ruido. El último día, unas horas antes de salir por la tarde para volver a casa, estaba en la habitación de al lado con mi hermana, mi primo y su novia. Estábamos todos jugando a las cartas. Teníamos la puerta cerrada porque los adultos estaban hablando de algo en la sala de estar.
y no queríamos molestarlos. Hacia el final de la última ronda, oímos girar el pomo de la puerta y todos miramos hacia adelante y vimos cómo la puerta se abría lentamente, como si alguien se asomara, pero no había nadie. Me gustaría creer que solo era la abuelita comprobando cómo estábamos los nietos, como siempre hacía. Me entristece el hecho de que me hubiera gustado estar allí en persona, que me hubiera gustado visitarla más a menudo, pero la vida no funciona así, ¿verdad? La casa en la que crecí probablemente estaba embrujada. Estas son algunas cosas que experimenté. Las caras de mi muñeca se movían. De niña me miraba en el espejo y veía cómo se levantaba parte de mi cola de caballo. Recuerdo estar sentada en mi cama escuchando música y sentí que alguien se sentaba a mi lado y pude ver la huella, pero por supuesto, no había nadie. Vi un par de piernas de esqueleto caminar por mi sótano. Una galleta que estaba comiendo desapareció. Una noche me tocaron el pie y me empezó a arder mientras intentaba dormirme. Luego, desde que nos mudamos, pasaron cosas en un apartamento en el que vivíamos. Por ejemplo, puse una toalla en el suelo mientras estaba sola en casa. Salí de la habitación para buscar agua y cuando volví, había una huella del tamaño de un niño en la toalla. Mi talla es 45. Definitivamente no era yo. Estaba viendo la televisión en mi cama y de repente el volumen empezó a subir al máximo. Desmonté mi cama buscando el control remoto, pero no pude encontrarlo. Así que apagué la televisión manualmente. Me senté y dije, ¿qué demonios? Y miré a mi lado y allí estaba el control remoto. Una noche entré en el cuarto de baño y me siguió una brisa fría. Y en mi nuevo apartamento me he despertado un par de veces por una fuerte presión en la cama, como si alguien pusiera su peso en el puño y se inclinara sobre la cama. Yo era bastante joven en ese momento, pero es una de las cosas que recuerdo de niño. Mi madre, mis hermanas y yo estábamos viendo la televisión, y mi madre le pidió a mi hermana mayor que preparara una infusión. Pasaron 5 minutos, pero nadie se había levantado del sofá. De repente oímos que la tetera de la cocina empezaba a hervir violentamente. Mi madre se levanta asustada y abre la puerta de la cocina, y lo único que vemos es una gran cantidad de vapor en la puerta. Supongo que era un fantasma amistoso que quería prepararle a mi madre una taza de té. Estaba muy unida a mi suegro. Murió a principios de los 90 y le echo de menos todos los días, al igual que mi marido. Eso ocurrió unas 6 semanas después de su muerte. Trabajamos desde casa, incluso antes del COVID-19, y estábamos inmersos en un proyecto cuando sonó el teléfono. Contesté y oí claramente las palabras: «Hola, Stephanie». Era su inconfundible voz alegre. Me quedé sorprendida y no dije nada. Solo colgué el teléfono después de unos 20 segundos. Mi marido me miró con extrañeza, pero no le dije nada hasta unas horas después, porque necesitaba procesarlo. ¿Era real? Pero, sin duda, era su voz y su actitud alegre que todavía me reconfortaba. Y sí, mi marido me cree.
Mi novia y yo nos íbamos a la cama. Al día siguiente trabajábamos y hablábamos un rato en la oscuridad antes de dormir. De la nada, un orbe azul brillante apareció entre nosotros, y solo recuerdo que miré el orbe y luego a ella. Ambos estábamos en shock. Casi quería tocarlo para saber qué era, pero estaba demasiado asustado. Desapareció espontáneamente, y los dos nunca nos dimos cuenta. Ahora estoy casado con ella y tenemos 2 hijos. La parte extraña fue que ella quedó embarazada justo después de eso. Cuando tenía 7 u 8 años, mi madre y yo vivíamos con 2 amigas suyas y dormíamos en una habitación más alejada que las demás de la casa. Mi madre solía ser de niñera de una de sus amigas y yo me fui a dormir antes que ella y había dejado la luz del baño encendida porque solía tener miedo a la oscuridad. Lo que ocurrió fue que sentí como si alguien me estuviera mirando. Así que me senté en la cama y miré hacia mis pies. Parecía que había una persona agachada frente a mi cama. Parecía ser un hombre. Era completamente negro y sus ojos brillaban de color blanco. Después de que lo vi me quedé congelado durante 5 o 10 segundos y luego corrí fuera de la cama. Más allá de esa sombra, tropiezo en mi camino hacia afuera, porque se sintió como algo agarró mi pie y trató de tirar de mí. Corrí a mi mamá gritando y llorando, y estaba diciendo que había alguien en nuestra habitación. Eso realmente la asustó porque 3 días antes alguien intentó entrar en la casa. Me contrató un multimillonario muy rico, que invirtió una cantidad considerable de dinero en la construcción de su propio telescopio. No estoy hablando de un genérico telescopio de patio trasero. Este hacía que el telescopio espacial James Webb pareciera un juguete de niños. Podía ver hasta varios miles de millones de años luz de distancia con total claridad. Demonios. Podías ver un cuarto en la superficie de la luna si lo querías. Esa era una maravilla tecnológica que debió requerir una cantidad significativa de fondos y recursos. Realmente se podía hacer zoom en sistemas estelares específicos dentro de la galaxia. Lanzaron varios telescopios espaciales para obtener una imagen completa de todo lo que rodea nuestra órbita. Era prácticamente el sueño húmedo de cualquier astrofísico. Por suerte para mí, tuve la suerte de entrar en el MIT y trabajar en varios laboratorios con investigadores de gran credibilidad. Me gradué con más de 20 investigaciones y me ofrecieron un puesto de doctorado remunerado que disparó mi carrera. Me buscó la NASA y, por mucho que quisiera estar con ellos, el sueldo era una miseria y estaban bastante mal financiados. Así que ser contratado y tener el control de todo un telescopio fue un sí automático para mí. La composición de mi equipo es bastante irrelevante, pero estaba formado por otros 5 miembros que no estaban tan cualificados como yo. Mis primeros días analizando los cielos nocturnos fueron muy emocionantes, casi estimulantes. Registré cientos de galaxias y agujeros de gusano que aún no habían sido descubiertos. Sin embargo, hubo una galaxia específica que me llamó la atención. Estaba situada detrás de la enana Canis Major, obstruida por la luz de nuestro vecino más cercano. Tenía la apariencia de una galaxia masiva similar a la Vía Láctea, pero sus sistemas solares se estaban desalineando. Era como si la gravedad de la galaxia que contenía sus sistemas hubiera empezado a debilitarse, provocando que miles de galaxias empezaran a dispersarse en el vacío del espacio. Por curiosidad, empecé a grabar y analizar los diferentes sistemas solares de la galaxia.
Conseguí registrar 5 sistemas solares con posibles planetas habitables para fines futuros. No se me ocurrió un nombre adecuado para la galaxia recién descubierta, así que decidí dejarlo para otra ocasión. Tenía demasiado trabajo con las presentaciones, la comprobación de datos y las publicaciones. Además, tenía demasiados nombres para nombrar a mi galaxia. Estaba atascado entre elegir un griego, romano o incluso ponerle mi nombre. Guardé los archivos y volví a trabajar en mis otros proyectos. Debió pasar una semana entera antes de que pudiera volver a acceder al telescopio. Entre ese tiempo, decidí llamar a mi recién descubierta galaxia el Sistema Estelar Montalvo. Sin embargo, al volver al telescopio, noté algunas anomalías importantes. En toda mi carrera, era algo que nunca había visto ni oído. Lo que antes era el Sistema Estelar Montalvo, se reducía a un mero cúmulo de sistemas solares dispersos. Al principio, pensé que estaba viendo una galaxia totalmente diferente. Tal vez incluso fue tragado por un agujero de gusano cercano. Pero el único planeta que había registrado como habitable seguía allí. Todavía no entendía dónde había ido a parar el resto de los sistemas. Incluso comparé las fotos pasadas que tomé de toda la galaxia. En una semana, sistemas solares enteros habían desaparecido. Decidí acercarme a los sistemas restantes para examinarlos. Los 3 primeros parecían normales. Solo un par de planetas girando alrededor de su estrella correspondiente. Sin embargo, el cuarto tenía algo un poco especial. Una estrella de tipo O, una de las más raras conocidas por el hombre. Esas estrellas azules son tan brillantes que pueden verse a grandes distancias, y algunas incluso pueden verse en la Tierra a simple vista. Tienen tal masa que, cuando mueren, acaban en explosiones de supernova tan violentas que pueden dar lugar a agujeros negros o incluso estrellas de neutrones. La mayoría de las estrellas se desvanecen en el olvido. Estaba tan asombrado por esa hermosa estrella que casi no vi el gigantesco objeto que viajaba en una dirección extraña. Parecía que iba en contra de la gravedad habitual del sistema estelar y se dirigía a un planeta del tamaño de Júpiter. Era aterrador. Era del tamaño de nuestro Sol. Al principio, pensé que era una especie de planeta enano desalineado, dado el extraño movimiento y la velocidad con la que daba vueltas alrededor del planeta. Pero cuanto más de cerca lo miraba, más vivo parecía. Tenía grandes extremidades, lo que supongo que serían tentáculos que se agitaban por todas partes, y movía su cuerpo con un movimiento oscilante como el de la ballena nadando. Me quedé totalmente desconcertado ante las imágenes que estaba viendo. Que yo sepa, no hay organismos que puedan vivir indefinidamente en el vacío del espacio. Incluso los microscópicos tardígrados solo podían vivir aproximadamente 10 días antes de que la radiación los matara. Lo que estaba viendo revolucionaría el campo de la biología. Mi nombre sería sinónimo de la exploración de organismos extraterrestres. Me acerqué para ver más de cerca y pude ver que había una especie de solapa y empezaba a liberar tentáculos más grandes de lo que supuse que sería su boca. Comenzó a perforar el planeta y asumo que debe haber comenzado a absorber el planeta para obtener nutrientes. No estoy seguro de cómo funcionaba su sistema digestivo, pero debe haber evolucionado de algún modo para descomponer todos los elementos posibles para alimentarse. Tardó unas horas, pero pronto el planeta quedó reducido a la nada, al ser devorado por el gigantesco Titán. En solo un par de días, el Titán devoró el resto del sistema solar, incluido el Sol. Su acto de devorar el Sol fue fascinante. Debió de producir algún extraño componente líquido que utilizó para apagar las llamas de la ardiente estrella. Su cuerpo debió adaptarse a las increíbles cantidades de radiación para poder soportar las temperaturas de cualquier estrella a tan corta distancia. Cuando la estrella se apagó, intenté localizar a la criatura, pero la perdí en el vacío. En su lugar,
localicé el sistema solar más cercano, que bauticé como Morana. El sistema solar no me hizo pestañear. Parecía bastante ordinario. Una estrella con 5 planetas en circulación. No fue hasta que vi varias luces en la superficie del planeta que me llamó la atención. Era el cuarto planeta alejado de su estrella, que tenía varias luces en un patrón similar al de la Tierra cuando se ve desde el espacio. No podía ser, pero lo era. Ese misterioso planeta era una civilización alienígena muy avanzada. Me disponía a tomar más nota cuando noté algo muy peculiar. Un repentino borbandeo de luces más pequeñas comenzó a salir de la superficie del planeta en un patrón muy organizado. Era como si estuvieran enviando naves. Miles y miles de puntos muy pequeños, desde mi posición, empezaron a hacer una postura protectora alrededor de su planeta. Observé con fascinación cómo se limitaban a circular alrededor de su planeta. Era como si estuvieran preparados para algo. Esperé un par de horas, cuando de repente se abrió un extraño portal en medio de Morana. Es difícil de describir, pero entre el borde del sistema solar de Morana y el quinto planeta, se abrió un agujero similar a la forma de cuando se drena el agua, liberando pequeños trozos de lo que podía describirse como energía plasmática pura. Esa vez, 2 titanes salieron del agujero. Estoy bastante seguro de que uno de ellos era el mismo que devoró el sistema solar de antes, pero traía consigo un titán más pequeño. Supuse que debía ser su descendiente, pero eso me hizo preguntarme cómo era posible. ¿Podría ser que se reprodujera sexualmente? ¿Cómo crea esos agujeros de gusano? Tenía tantas preguntas circulando por mi cerebro, pero se vieron interrumpidas por los acontecimientos que empezaron a desarrollarse justo delante de mí. El titán más pequeño se dirigió hacia el quinto planeta, mientras que el más grande se dirigió hacia el cuarto. Las naves alienígenas se vieron de intentar disparar todas las armas que tenían, porque surgieron destellos de luz por toda la extensión de la gran bestia. Pero observé con mucho horror cómo el titán se limitaba a atravesar la formación de naves como si nada. En cambio, vi cómo los tentáculos disparaban proyectiles aleatorios que derribaron algunas de ellas, como si fueran seres conscientes. La bestia se posó sobre el planeta y comenzó a liberar sus grandes tentáculos, que debieron penetrar en lo más profundo del planeta. Solo tardó un par de horas en terminar todo el calvario. Me dio un escalofrío. ¿Cómo pudo una civilización entera ser aniquilada por un organismo tan gigantesco que ni siquiera reconoció los miles de millones de vidas que se llevó? La idea de que una bestia así llegara a existir me producía una sensación espantosa, pero tenía que saber más sobre ella. Así que continué vigilando ese sector del espacio. No salí del observatorio durante semanas, hasta el punto de que mis otros compañeros empezaron a quejarse del olor. Tenía demasiado que hacer y poco tiempo. Las actualizaciones que seguía enviando no eran nada emocionantes. Nuevas galaxias que se descubrían aquí y allá, pero aún no les enviaba nada revolucionario. Me guardé esas cosas para mí, por ahora. Los titanes tardaron otro par de días en devorar el sistema solar de Morana, y, en cuanto su estrella se oscureció, las perdí en el vacío. Volvieron a aparecer en el sistema solar más cercano, esa vez trayendo un tercero. Eso continuó durante un mes más. Cada sistema solar era devorado por completo en cuestión de días. Cuando las estrellas se oscurecían, utilizaban algún tipo de apertura de agujero de gusano para aparecer en un nuevo sistema solar y traer otro. Siempre viajaban 3, y cuando alcanzaban su capacidad, enviaban al cuarto en solitario. Por muy espantosos que fuera presenciar tales actos, palidecía en comparación con lo que había descubierto. Me di cuenta de que el camino por el que se movían se dirigía en nuestra dirección. Si tenemos en cuenta que la luz que llegaba desde ese lugar estaba a unos 30.000 años luz de distancia, toda esa galaxia fue devorada hace mucho tiempo. Simplemente estaba viendo los ecos de un pasado violento
que nos mostraba nuestro futuro inminente. Según mis cálculos, en los que tuve que tener en cuenta su crecimiento exponencial y el hecho de que viaja más rápido que cualquier cosa que podamos imaginar, estimo que pasará otro año antes de que los demás científicos se den cuenta de que la galaxia enana, Canis Major, empezará a oscurecerse. En 2 años, habrán eliminado la mitad de los sistemas solares a nuestro alcance. En 3 años, alcanzarán nuestro sistema solar. No tenemos mucho tiempo antes de que nuestro planeta sea víctima de los horrores del espacio. El progreso y avance de nuestra tecnología no es lo suficientemente rápido como para escapar de nuestro inminente destino. Decidí elaborar un informe completo hacia la Agencia Espacial del Gobierno para dar la alarma sobre lo que había descubierto. Pero me borraron las credenciales y me despidieron. Incluso me amenazaron con encarcelarme si hablaba de ello con alguien. Sin embargo, la verdad debe salir a la luz. Ya vienen. Y no les importa nada más que calmar su hambre. El clima va a estar nublado en la madrugada de mañana. Eso significa probablemente que iba a ser el último día de mi vida. Lo he aceptado. Dejé mi trabajo para poder dedicar el tiempo a escribir todo esto. Quería dejar constancia de lo que me ha pasado, aunque dudo que alguien me vaya a creer. Incluso si una persona lo hace, creo que podría estar tranquilo. Todo eso empezó hace años, cuando tenía unos 10 años. Nos habíamos mudado recientemente a la zona, y yo venía de una gran ciudad, por lo que el cambio en pueblo pequeño me afectaba mucho. Los niños del vecindario se dieron cuenta y me tomaron bajo su ala rápidamente. Travis y Gale eran prácticamente hermanos. Todos vivíamos a unas cuantas casas de distancia, así que me recogían para jugar en el bosque o en los parques situados bastante cerca de donde vivíamos. No conocía muy bien los senderos. No quería arriesgarme a perderme, y mis 2 amigos tuvieron la amabilidad de asegurarse de que uno de ellos estuviera conmigo en todo momento cuando estábamos en el bosque. Llegó un día en el que habíamos estado jugando junto a un estanque en medio del bosque. Nos estaba entrando hambre y acordamos volver a mi casa para lavarnos y conseguir algo de comer. Mientras caminábamos por el sendero, empezó a aparecer una niebla inusual. Había sido un día caluroso y la temperatura no había bajado. La niebla no era natural y no podía ser creada por ninguna razón normal. Pero todos nos hicimos los valientes como si la niebla no nos asustara. Sin embargo, en pocos minutos era imposible ver el camino. El paisaje entero se había cubierto de una niebla blanca. Todavía podía ver la forma de Kate delante de mí, pero eso era todo. Deberíamos agarrarnos todos de las manos para no perdernos, propuse. Los 3 queríamos actuar como adultos en ese momento de nuestras vidas. Dejábamos de lado cualquier pasatiempo que pensáramos que era para los bebés, y no para nuestro yo maduro de 10 años. Pero en aquella densa niebla nos comportábamos como los niños que éramos, y ninguno de nosotros discutía tomándose de la mano formando una fila. Cogí la mano de Gale y sentí que Travis cogía la mía. Su mano aún estaba fría y húmeda por haber jugado en el estanque y haber intentado pescar con sus propias manos. Me gustaría que se hubiera secado, pero no me quejaba. Poco a poco empezamos a movernos en fila. Todavía podía ver la forma borrosa de Kate delante de mí. No sabía cómo podía seguir viendo el sendero, pero confiaba en ella. Si se daba cuenta de que nos salíamos del sendero de tierra y nos adentrábamos en el bosque, estaba seguro de que nos detendríamos y esperaríamos a que se disipara la niebla o daríamos la vuelta. Era una época anterior a los teléfonos móviles, así que no podíamos pedir ayuda. Permanecimos en silencio durante nuestra caminata, cada uno dando pequeños pasos asustados,
y todos respirando con dificultad. No entendía cómo una niebla tan densa se extendía en pleno día, y cómo parecía silenciar todo el bosque a nuestro atardecer, y por qué el viento ya no soplaba entre los árboles como lo había hecho durante todo el día. Todo aquello nos asustaba a todos, aunque nos negáramos a admitirlo en voz alta. Mientras caminábamos, pensé que Travis había asustado y entrado en pánico. Su mano estaba empezando a apretar la mía con tanta fuerza que dolía. Era un año mayor que yo, pero no debería ser lo suficientemente fuerte como para apretarme la mano con tanta fuerza. Debería haberle dicho que se detuviera, pero sinceramente estaba demasiado asustado. Prefería que su agarre me rompiera los huesos, a no tener a alguien agarrado en la densa niebla que nos rodeaba. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido, y que la tensión se apoderaba de mis hombros apretando los músculos con tanta fuerza que casi no podía soportarlo. Entonces lo oí. Sonidos procedentes de la niebla. Al principio, pensé que eran los cantos normales de los pájaros, pero cuando me concentré a pesar del estrés y el dolor de mi mano, pude oírlos con más claridad. Eran gritos con eco que venían del bosque. Venían de tan lejos que apenas podía oírlos, pero estaban ahí. Solo unos pocos al principio, pero pronto fueron cientos los que se superpusieron entre sí, llenando el silencio y haciendo que mis dientes castañetearan con fuerza. Intenté convencerme de que los sonidos eran pájaros o zorros, pero mi mente racional no lo aceptaba. «Gale, ¿puedes caminar más rápido? Quiero salir de aquí», supliqué odiando el quejido que apareció en mi voz. «Voy tan rápido como puedo. No quiero que nos perdamos para siempre por culpa de esa niebla». La voz que respondió a mi petición fue la de Travis. Su voz venía de delante de mí. Pude ver que estaba sosteniendo la mano de Gale, y ahora que entrecerré los ojos en la niebla, apenas pude distinguir a Gale, extendiéndose hacia adelante sosteniendo la mano de Travis. Me congelé en mi camino haciendo que Gale y Travis se detuvieran también. Si Travis estaba delante de mí junto a Gale, quien estaba sujetando mi otra mano, no debería haberme detenido. Si hubiera seguido caminando, todos habríamos salido sanos y salvos del bosque. Pero dejé de caminar. La mano que me sostenía me apretó tanto que sentí que algunos huesos se rompían. Y estaba fría, como una mano de hielo seco que me agarraba. Estaba tan fría que sentía que mi piel estaba ardiendo. Debido a que habíamos estado caminando recto, la cosa que me sujetaba estaba detrás de mí. Cuando dejé de caminar, Gale miró hacia mí. Su cara se retorció de miedo, y dio un grito silencioso cuando vio lo que estaba detrás de mí. No miré, no giré la cabeza, solo miré con horror mientras Gale se soltaba de mi mano, y dejaba escapar un fuerte grito que resonó a través de la niebla, uniéndose a los que estaban en la distancia, y que poco a poco se hacían más fuertes y cercanos. Gritó y siguió gritando como si no pudiera parar. Solo duró unos segundos, pero me pareció que habían pasado años, ya que siguió gritando, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Cuando dejé de caminar, Gale miró hacia mí, y su cara se retorció de miedo. No miré. Incluso en la niebla pude ver que su mano estaba levantada y vacía mientras gritaba. Entonces, de la niebla salieron manos negras que la sujetaron. Cientos de ellas, procedentes de todas las direcciones. La envolvieron en su negra oscuridad y la elevaron en el aire antes de que yo pudiera hacer algo, antes de que pudiera salvarla. Travis había quedado atónito al escuchar los gritos de Gale y no reaccionó al ver cómo se la tragaban y se la llevaban. No podía salvarla a ella, pero creía que podía salvarle a él. Mi mano libre salió disparada y encontró a Travis. Me agarré a su mano temblorosa y empecé a correr. No me importaba dónde íbamos. Lo que me importaba era que nos estuviéramos moviendo. Mis pies encontraron tierra firme, así que supe que seguíamos en el camino. Fui consciente de que la cosa que había dado un susto de muerte a Gale
seguía sujetando mi mano de forma tan dolorosa, y yo la arrastraba y el pobre Travis tenía que correr a su lado. Vio lo que yo sostenía y gritó como Gale. Me arañó la mano intentando liberarse. Gritó y me dio patadas, arañando y desgarrando mi piel. Pero sabía que si lo soltaba estaría muerto. Tuve que aguantar el dolor que Travis estaba causando, y el dolor de sujetar a una de las criaturas que se había llevado a Gale. Como Travis estaba tan frenético, creo que no oyó los últimos sonidos de Gale. Yo sí. Corrí y la dejé atrás. Recientemente habíamos visto una película de zombies en la que le arrancaban la cabeza a un hombre. Gritaba y mientras le arrancaban la cabeza, sus cuerdas vocales se estiraban y su voz se hacía más aguda. Todos pensamos que había sido un toque genial sin saber que eso era lo que realmente iba a pasar. Así fue como sonaron los últimos gritos de Gale. Sentí que la bilis me subía a la garganta, pero estaba demasiado asustado como para detenerme a vomitar. No sé cuánto tiempo corrí. Me ardían los pulmones y las piernas. Me dolían mucho las dos manos. Una mano estaba seguramente rota por la criatura, y la otra mano sangraba, pero no podía parar. Si soltaba alguna de las dos manos, Travis y yo moriríamos. Corrí más fuerte que nunca en toda mi vida. Justo cuando pensé que mi cuerpo se rendiría, me cegó de repente la luz del sol. Sucedió tan repentinamente que me hizo rajar y estrellarme contra el suelo. La criatura que había estado sujetando mi mano fuertemente se soltó en el momento en que salió el sol. Solté a Travis en mi caída. Me dejó sin aliento. Estaba jadeando, pero tenía que darme la vuelta. Tenía que asegurarme de que Travis estaba a salvo. Me obligué a incorporarme sin poder respirar y vi a Travis en el suelo gritando y llorando. Su mano estaba cubierta de sangre de donde me atacó. Pero estábamos vivos. La niebla había desaparecido. Estábamos fuera del bosque y unos desconocidos que acababan de aparcar su coche frente al inicio del sendero se acercaron corriendo para intentar ayudarnos. Llamaron a la policía. Travis estaba sedado y no podía estar despierto sin entrar en un ataque de llanto durante meses. Yo me hice el tonto y el traumatizado. Después de todo, ¿quién iba a creernos? Al final se culpó a un oso. Encontraron a Gale, partes de ella. La policía asumió que un oso nos atacó en el bosque. Pensaron que yo había tratado de salvar a Gale por el hecho de que tenía los brazos destrozados. Supusieron que no pude salvar a Gale del oso, así que después de ser herido, agarré a Travis y nos alejamos de allí. Y Travis estaba tan traumatizado por ver a su amiga hecha pedazos que lo metieron en algún lugar que pudiera ayudarlo. Nadie cuestionó por qué la cicatriz de mi mano tenía forma de huella. Nadie quiso cuestionar una cicatriz tan extraña. Tenía la esperanza de poder seguir adelante y olvidarme de todo el asunto. Pasaron los años y, con mucha ayuda, Travis pudo volver a casa. Estaba destrozado emocionalmente, pero seguía vivo. Yo estaba muy orgulloso de él, pero nunca me atreví a volver a hablarle, por miedo a que le recordara aquel día. Yo llevaba una vida bastante normal, aparte de la cicatriz en mi mano derecha. Las que me hizo Travis se curaron y desaparecieron, pero la cicatriz en forma de mano permaneció. De hecho, creció con mi mano. Cuando Travis me arañó, sus manos eran pequeñas, así que las cicatrices se mantuvieron pequeñas. Pero la huella de la mano parecía que lo que me había agarrado crecía conmigo. Nunca se desvaneció. El dolor siempre estaba ahí como un recordatorio constante. Había aceptado que siempre llevaría esa cicatriz, que mientras me mantuviera alejado del bosque y de cualquier niebla, estaría a salvo. Hasta hace un mes. Intentaba conciliar el sueño. Dormir me resultaba difícil. Estaba de espaldas bajo capas de mantas mirando el techo oscuro con la mano derecha en el pecho. Había forzado mis ojos cerrándolos, tratando de obligarme a dormir cuando lo sentí. Una mano fría tomó mi mano.
Me llevé la mano a la cicatriz que había dejado años atrás. Todo mi cuerpo se congeló. Contuve la respiración. Mantuve los ojos cerrados temiendo que si los abría, la cosa me llevara como a Gale años atrás. Estaba muy asustado. De alguna manera, incluso más asustado de lo que había estado cuando tenía 10 años. Si esa cosa podía tomar mi mano ahora, eso significaba que podía hacerlo en cualquier momento, incluso si lograba pasar la noche. Y su cuerpo estaba tan frío que sentía que me quemaba donde lo tocaba. No sé por qué hice lo que hice esa noche. Temblando por el miedo y el frío, levanté mi otro brazo. Lentamente y esperando que me matara al moverme, tenté la suerte y con mucho cuidado, lo coloqué encima de la mano fría que agarraba la mía. De alguna manera, pensé que si sostenía la mano de la criatura con mis manos, tal vez podría calentarla. No puedo explicar mi lógica en ese momento. Tenía miedo y mucho frío. De alguna manera, el frío se convirtió en algo que podía soportar. La mano de la criatura seguía agarrada a la mía, con tanta fuerza que sabía que se había roto algún dedo. Mantuve los ojos cerrados, temiendo que si los abría y veía lo que Gale había visto tantos años atrás, otras manos vendrían a llevarme. Solo tenía que pasar la noche, me decía a mí mismo. Si conseguía pasar la noche con los ojos cerrados y aguantando la mano de ese vil monstruo, estaría bien. Cuando oí el canto de los pájaros en el exterior me dio esperanzas. Las pocas horas de noche me parecieron como si hubiera pasado toda una vida atrapado entre la vida y la muerte. No me atreví a abrir los ojos por mucho que me tentara. Quería levantarme y salir corriendo de la habitación. Quería estar muy lejos de la situación en la que me encontraba. Finalmente, sentí que la fría mano abandonaba la mía. Todavía le di unos minutos antes de abrir los ojos y mirar alrededor de mi habitación. La cama a mi lado tenía la huella húmeda y fría de una persona. Decidí tirar mi sábana y dormir en el sofá hasta que pudiera conseguir un nuevo colchón, porque había visto una huella húmeda en el colchón. Mi mano no estaba tan fría como la primera vez que aquella criatura la había agarrado, pero estaba magullada y al menos 2 de mis dedos estaban rotos. Sin cambiarme fui al hospital para que me curaran. Mentí a los médicos diciendo que me había caído de la bicicleta. Me creyeron sin preguntar por qué el hematoma tenía forma de mano y estaba encima de una cicatriz. O no vieron la cicatriz, o no les importaba. Cuando los doctores terminaron, tenía 2 dedos entabillados. Me dolía muchísimo, pero no era tan grave como pensaba. Al salir del hospital, quise dar un paseo y aclarar mi mente. Ya había avisado a mi trabajo, así que no me esperaban hasta que me curaran los dedos. En ese momento no sabía qué iba a hacer. Tenía mucho miedo de la criatura que volvió esa noche, pero empecé a pensar que estaba bien. Si no me soltaba ni abría los ojos, estaría a salvo, ¿verdad? Esas parecían ser las reglas. No tenía ni idea de cuánto tiempo me perseguiría la criatura. Tal vez durante toda mi vida, y, en realidad, no estaba nada bien con esa idea. Ese día estaba andando sin rumbo cuando lo sentí. Otra mano fría tomó mi mano. Entré en pánico cerrando los ojos, pero algo no encajaba. Era demasiado pequeña. Estaba tan fría que me dolía donde tocaba mi piel, pero no estaba agarrando mi mano tan fuerte. Esa mano no pertenecía a la criatura que me había marcado. Sabía que existía la posibilidad de que cientos de esas criaturas se escondieran en la niebla y las sombras, pero nunca esperé que una segunda interactuara conmigo, salvo si rompía las reglas y venían a quitarme la vida. Me paré frente a una tienda cerrada con los ojos tratando de pensar en qué hacer, cuando sentí que la mano comenzaba a tirar, tratando de hacerme caminar hacia adelante. A juzgar por el tamaño de los dedos que rodeaban los míos,
Era la mano de un niño. No podía arriesgarme a caminar por las calles con los ojos cerrados. Me atropellaría un coche con bastante rapidez. Me arriesgué mucho y abrí los ojos. Los mantuve hacia arriba, pero aún podía ver por dónde iba. En el borde mismo de mi visión pude ver una forma oscura, una negrura de tinta tan alta como mi cintura. La criatura no se había dado cuenta de que había abierto los ojos. Cambié mentalmente las reglas. Mientras no lo mirara directamente, estaría bien. Luego cuestioné rápidamente esa línea de pensamiento. Si había diferentes criaturas, ¿tenían diferentes preferencias? ¿Podría mirar a una de ellas sin que me destrozaran? Todo dependía de que se hubiera acercado a mí. Tenía que pensar en eso más tarde. La criatura a mi lado se estaba impacientando, así que caminamos. Cuando me crucé con la gente en la calle, no me miraron de reojo, ni parecieron preocuparse por la extraña criatura que caminaba a mi lado. O bien no lo veían, o bien yo tenía una crisis mental. Eso era muy posible, pero puse esa nota mental en el fondo de mi cerebro para considerarlo una vez que me deshiciera de ese monstruo. Dejé que me guiara por la ciudad con mucho cuidado de no verlo bien. Era bajito, así que era fácil mantenerlo fuera de mi línea de visión. Después de horas de lo que parecía una caminata sin rumbo, nos detuvimos en una fábrica de aspecto abandonado en medio de la nada. Tuvimos que atravesar un agujero en una alambrada para llegar a ella. Los viejos ladrillos estaban manchados por los años de lluvia y las inclemencias del tiempo. La mayoría de las ventanas estaban rotas. Los jóvenes habían utilizado la zona como lugar de reunión para beber y pintar con spray cualquier superficie disponible. Había señales de advertencia sobre la entrada ilegal, pero dudaba que el edificio tuviera un propietario que se preocupara de hacerlas cumplir. Cuando me detuve frente al edificio en ruinas, sentí 2 golpecitos en la espalda de unos dedos pequeños. Luego la mano fría desapareció. Me gustaría pensar que los 2 golpecitos eran un agradecimiento y que el pequeño monstruo fue cortés. Pero en realidad podría haber significado cualquier cosa. Solo me obligaba a pensar en la idea más agradable, para ahuyentar el miedo que me hizo temblar a rodillas durante todo el camino de vuelta a casa. Al llegar a casa, me tiré en la cama y esperaba que me visitara otra criatura. Esa noche no apareció ninguna, pero tampoco pude dormir. Las manos empezaron a aparecérseme hace un mes. Creo que según mis cuentas han venido al menos 30 arrastrándome a lugares. Algunos paseos cortos, algunos muy largos. La mano pequeña fue la experiencia más agradable que tuve de todos esos encuentros, y rápidamente descubrí que esas criaturas me estaban utilizando. Ese edificio abandonado se quemó el día después de que llevé la criatura a él. Dentro habían estado 3 indigentes cuando comenzó el incendio. Uno vivió unos días después de salir, antes de que el fuego lo consumiera todo. Afirmó que algo había tratado de sujetarlo. Manos pequeñas tratando de mantenerlo entre las llamas. Admito que tardé unas 2 semanas antes de empezar a hacer las conexiones espantosas. La gente moría o desaparecía donde yo llevaba a esas criaturas. Decidí que no podía vivir conmigo mismo por lo que había hecho. No había podido salvar a Gale, y ahora estaba haciendo que otros perdieran la vida. Hace 3 días, una criatura me tomó de la mano. Estaba en casa, en la cocina, preparando café. No había podido comer ni dormir. El café era lo único que me mantenía con vida en los últimos días. Acababa de cerrar la nevera agarrando un cartón de leche, cuando sentí que la fría mano se deslizaba silenciosamente hacia la mía. La conocía. Encajaba perfectamente sobre mi cicatriz. A pesar de lo asustado que estaba, quería que eso sucediera. Quería que esa criatura que había sacado de la niebla fuera la que me matara. Me había decidido, pero todavía me costaba mucho obligarme a girar la cabeza,
hacia donde creía que estaba la criatura. Quería verla. Tenía que verla. Todavía me costó todo lo que tenía para girar la cabeza. Sucedió algo que no esperaba. La criatura se soltó. Antes de que pudiera verla, se fue. Me quedé aturdido y congelado solo en mi cocina. Empecé a mirar alrededor de la habitación, aunque mi mano estaba ahora vacía. Sinceramente, no sé si fue por pura suerte que la cosa decidió marcharse, o si hice algo que la ahuyentó. Tal vez se enfadó conmigo porque tomé mi muerte en mis manos, que yo quisiera decidir cuándo iba a morir y no al revés. Entonces noté otra cosa extraña. Me miré la mano y descubrí que la cicatriz que me había hecho esa criatura también había desaparecido. Aquella cosa oscura me había dejado de verdad. Tal vez piense que eso fue algo bueno. De alguna manera la ahuyenté, pero... ¿Alguna vez has agarrado algo blando? Algo como una pelota antiestrés, o algo que sabías que sería agradable de agarrar y sostener, ya sea por su textura suave, o por acariciar algún tipo de animal que te guste, o incluso agarrar la mano de un ser querido. Esa sensación de expectativa de sostener algo, de tener algo en la mano, es una sensación vacía en cierto modo. Cuando la cicatriz desapareció, mi mano quedó con una sensación de vacío. La sensación de vacío de necesitar agarrar y sostener algo. La sensación que tienes justo antes de agarrar algo, pero multiplicada por una cantidad incalculable. Estaba tan desesperado por tener mi mano sosteniendo algo, sosteniendo esa fría mano ajena una vez más. Incluso consideré la posibilidad de cortarme la mano, pensando que eso podía curar mis ansias. Fue la única vez que lloré por todo esto. La idea de perder mi mano, y perder cualquier posibilidad de tener mi mano en la de otra persona, me hizo sollozar de una manera que nunca había hecho. Ni siquiera lloré así cuando murió Gale. Mañana va a haber niebla por la mañana. Voy a salir en busca de esa criatura oscura. Puede que no encuentre al que busco en la niebla, pero estoy seguro de que voy a encontrar algo. Sé que eso significa mi muerte. Tengo miedo, por supuesto. Estoy demasiado asustado incluso para dormir o comer. Si sigo adelante con eso, se acabó. No voy a tener una segunda oportunidad. Pero mi mano se siente tan vacía y tan sola. Todo empezó con sangre en el suelo del baño. Acababa de ducharme y afeitarme. Eso era un gran problema para mí. Vivía solo, y después de un año sin trabajo me había dejado vencer. ¿Qué sentido tenía? Siempre había pensado. No tengo ni un sitio al que ir, ni nadie a quien ver. La mayoría de los días los pasaba en el sofá viendo la telebasura. Esa era la mañana en la que todo eso iba a cambiar. No sé qué es lo que ha activado mi interruptor, pero me he levantado concentrado y decidido. A partir de hoy, empezaría a buscar trabajo. Haría ejercicio, y por las noches leería. Tal vez incluso vendería la televisión. Es una cosa estúpida. Cada día comenzaría afeitándome y duchándome. Lo de afeitarse a diario era probablemente un poco excesivo, ya que tardaba 2 semanas en crecerme la más frondosa de las barbas. Pero no se trataba de eso. Orgullo, autodisciplina, serían mis palabras de cabecera a partir de ahora. Ver la sangre me desanimó. Había 3 grandes charcos de ella. Era tan torpe que me había cortado mucho al afeitarme, con una máquina de afeitar. Limpié la humedad del espejo y busqué el corte fresco, pero mi piel no tenía marcas. Eso era raro. Debía de haber sangrado por otro lado. Me quité la toalla en la que me había envuelto después de la ducha
y con un montón de vueltas en el espejo me revisé por todas partes. Nada. No era la imagen más bonita del mundo, nunca lo había sido, pero no había cortes a la vista. Respiré profundamente. Esto no tenía sentido, pero sabía que las cosas podían ir de dos maneras. Podía dejar que me desanimara, un camino que me llevaba de nuevo al sofá y a la televisión diurna, o podía seguir adelante. Tenía una meta, una vida que resolver. Decidí limpiar la sangre y luego dar un paseo de 3 kilómetros. El inconveniente era que no tenía un trapeador, así que iría al mercado a comprar una. También la utilizaría para limpiar el suelo de la cocina. Eran los primeros pasos de la limpieza profunda de mi apartamento. Me gustó mucho mi nueva elección de vida y me dirigí a la tienda. Cuando volví a casa estaba empapado. El calor sofocante, acompañado de lluvias, parece haberse convertido en la norma de los veranos. Entré a casa con dudas. Después de cada lluvia reciente, el apartamento se llena de un olor rancio. Me da náuseas. Me he quejado al propietario y al ayuntamiento, pero ambos me han ignorado. El olor parece provenir de los desagües del baño y la cocina, así que siempre he pensado que se trata de los desagües. ¿Seguro que eso es responsabilidad del ayuntamiento? Decidí llamarlos por teléfono en ese mismo momento y ponerme a hablar con ellos hasta que se solucionara el problema. Nuevo yo, ve a por ellos. Primero, fui a secarme con una toalla. El olor del baño era desagradable, pero me recompuse. Una vez hecho esto, pensé que debía lavarme los dientes. El incidente con la sangre de antes me había hecho olvidar hacerlo. La higiene dental también era importante a partir de ahora. Me cepillé enérgicamente y luego me giré para ver si la vieja botella de enjuague bucal sin abrir que había en el armario del baño aún podía utilizarse. Tomé un trago y estaba a punto de escupirlo cuando vi que el lavado estaba lleno de dientes rotos. Me dio escalofríos. Empecé a palparme la boca, pero todos mis dientes seguían allí. Temblorosamente, sonreí en el espejo. Al igual que el resto de mi persona, no estaban en buenas condiciones, pero ninguno de mis dientes parecía haberse caído. Entonces, ¿qué demonios había en el lavado? Parecían dientes. Utilizando papel de cocina para cubrirme los dedos, no quería sentir el contacto con mi piel. Los saqué del fregadero y los puse en la basura de la cocina. Me sentí tembloroso y fui a sentarme en el sofá. El olor que llenaba el apartamento era peor que nunca, y ahora mi cabeza latía con fuerza. Decidí ver un poco de televisión para calmar mis nervios. Era algo que solía hacer. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero debió ser un largo sueño profundo, porque me desperté sintiéndome mucho mejor. Pude ver que había oscurecido afuera y decidí, a regañadientes, dejar para mañana mi apretada lista de tareas positivas. El día de hoy había sido un contratiempo, pero tenía que utilizar esas cosas para tener más determinación. Seguía por el buen camino hasta que, al levantarme, vi las manchas oscuras en la alfombra. Debía de haberme parado en algo y haberlas traído conmigo. Eran casi negras, pero con un tono carmesí, como sangre congelada. Las sucias manchas salían del baño. Tenía que limpiarlas. Mi vejiga, repentinamente reventada, tuvo prioridad. Necesitaba ir con tanta urgencia que solo dudé un momento frente a la puerta del baño. El hedor se había intensificado durante la siesta. Era tan fuerte que me empezaron a picar los ojos. Sin embargo, las necesidades son imperiosas. Entré en el baño. Las manchas llegaban hasta la base del lavado. Sin embargo, había algo extraño en ellas. Eran más pequeñas que mis pies y puntiagudas en un extremo. Se parecían más a una garra que a la parte delantera de mis viejas y maltrechas zapatillas, lo cual no tenía sentido.
Cumplí con la llamada de la naturaleza y luego fui a lavarme las manos. Mi mano se posó sobre el grifo. Un líquido oscuro salía a borbotones del agujero del grifo. Al principio era poco más que un goteo, pero su flujo era cada vez más intenso y allí, enterrado en su forma retorcida y ascendente, había un solo diente podrido, luego otro y otro. El líquido brilló y me encontré con unas fauces inhumanas y abiertas. Me tambaleé hacia atrás y cerré la puerta de golpe. Arrastré el sofá para bloquear la puerta, para evitar que lo que había allí saliera. Luego me apresuré a salir del piso. No recuerdo haber bajado las escaleras. Estaba de pie en la calle, respirando con dificultad, con el miedo ardiente en mis entrañas. Pero estaba bien, estaba fuera, lejos de eso. El sudor me entraba por los ojos. Me pasé la mano por la cara. Vi que mis dedos estaban manchados de la oscuridad que había salido del fregadero, que había sido arrastrada por la alfombra. ¿Me había tocado mientras dormía? Me sentí paralizado por el terror, pero me obligué a poner un pie delante del otro. Quería seguir moviéndome, poner toda esa distancia posible entre esa cosa y yo. Llegué al final de mi calle. Esperé un descanso en el tráfico, antes de salir de la acera a la carretera. Vi movimiento por el rabillo del ojo, una alcantarilla junto a mi pie. En su interior, a centímetros por debajo de mí, pude ver la oscuridad. Era de color rojo sangre. Empecé a llorar. Los sollozos sacudían mi cuerpo. Fluyó a mi alrededor, bajo las calles de la ciudad. Corrí durante mucho tiempo hasta llegar a la bahía que bordea la ciudad. Las tuberías lo traían hasta aquí, dispersándolo en el océano. Quería ver de alguna manera, saber que estaba siendo arrastrado, y entonces, tal vez, podría empezar a sentirme seguro. Entonces pensé, ¿y si no está fluyendo hacia el mar, sino que nació, una aberración de la naturaleza, ahí afuera, y se está moviendo lenta y constantemente hacia el interior, atraído por nuestro sonido y calor, queriendo alcanzarnos sin volvernos? Estoy de pie mirando al mar, perdido, casi sin atreverme a respirar. No hay escapatoria. Esta mañana he encontrado dos cosas en la puerta de mi casa. Un montón de flores púrpuras y los restos destripados de Tommy. Al principio, no podía explicar ninguna de las dos cosas, pero después de que se me pasara el susto y recordar los acontecimientos de ayer, creo que entiendo lo que le pasó a Tommy. Era nuestro aniversario y me había olvidado, como siempre. Me despertó con el desayuno en la cama y un misterioso sobre rojo. Era una pista para una especie de búsqueda del tesoro por la ciudad, en todos los lugares donde habíamos tenido nuestras primeras veces. La primera cita, el primer beso, la primera vez que vomité borracha en sus zapatos, la primera vez que nos agarramos de la mano. Lo típico. Odio las búsquedas del tesoro, pero le seguí el juego porque lo hacía feliz y porque me sentía culpable por no haberle comprado nada. Tenemos mapaches asquerosos en nuestro patio trasero. Solía despertarme con los cubos de basura volcados y la basura esparcida por todo el maldito césped. Lo intenté todo, incluso comprar esas cosas con asas de goma ajustadas, que supuestamente son a prueba de mapaches. Está claro que no fueron fabricadas por alguien que hubiera conocido un mapache, porque esos desgraciados tienen prácticamente pulgares oponibles, garras y colmillos. Si la goma no era masticada, el extremo se rompía y encontrábamos marcas de garras por toda la tapa de la basura. Sé que se supone que no debemos hacer eso porque anima a los animales, o lo que sea, pero decidí dejarles comida para que no tuvieran la tentación de meterse en la basura. Funcionó realmente bien. Es como si tuviéramos un acuerdo y ambos cumplimos nuestra parte del trato. Yo te dejo comida en el porche. Tú dejas mi basura en paz.
Ayer estaba apurada. Cada momento en que los ojos de Tommy no intentaban fijarse en los míos, yo estaba en mi teléfono buscando desesperadamente un regalo de aniversario apropiado. Los calcetines no servían ese año, no después de que lo hubiera planeado algo grande para mí. Las corbatas estaban descartadas, él no las usaba. ¿Aparatos de pesca? No, a Tommy le aterraban los peces. No sé cómo se puede tener miedo a los peces. No es que puedan venir a la tierra y comerte, pero da igual. Mi punto es que mi programación habitual de piloto automático se interrumpió, y me olvidé de cumplir mi parte del trato con los mapaches. Tommy me arrastró y nos llevó a la primera ubicación en el mapa rudimentario, el lugar donde nos vimos por primera vez, más o menos. Nos conocimos en una aplicación de citas, así que me llevó a la sede de nuestro proveedor local de servicios de internet, donde me esperaba una caja de bombones colgada de las ramas de un árbol. Luego fuimos a tomar batidos en Mackenzie's, donde recuerdo vagamente que nos sentimos muy incómodos, mientras nos quejábamos de nuestros trabajos en nuestra primera cita. Tommy lo contó mejor de lo que yo recordaba. Después de eso, fuimos al paseo marítimo, donde dimos nuestro primer paseo como pareja. Había dejado pequeñas notas escondidas en recovecos para decirme lo mucho que me quería. Se habían perdido algunas, y las buscamos durante más tiempo del que debíamos. Me gusta la idea de que algún desconocido haya encontrado un papel enrollado envuelto en cordel rosa, lo haya abierto, y haya leído "Te quiero más que a las estrellas del cielo", y haya recibido un subidón de serotonina. O, en su defecto, que se sintiera enormemente extraño por ello. Mi punto de ruptura, y el punto en el que empecé a beber en exceso, fue cuando sacó su guitarra y empezó a cantarme una canción original. En público. Quiero decir, escucha, amo a ese hombre. Sinceramente. Pero me dejó mortificada. No pude evitar pensar: por favor, nunca más hagas algo así. La canción no era el problema. Era encantadora. Tenía una gran voz. Fue solo el carácter público de todo ello. Como cuando los camareros de los restaurantes hacen cola y aplauden y cantan el cumpleaños feliz. Por suerte, nuestra última parada fue el bar, donde ambos nos emborrachamos. Tomamos un taxi para volver a casa, y mientras subíamos los escalones de la entrada, Tommy murmuró algo sobre el olvido de su guitarra en el carro. Yo seguía adelante mientras él daba vueltas hacia la entrada, olvidando evidentemente que el carro estaba estacionado en la otra punta de la ciudad. Acababa de pasar el umbral cuando oí a Tommy gritar. Giré mi cabeza y le vi caer de cara en la entrada de grava. Mi reacción: reírme. Ese guapo tonto borracho se había caído al suelo, pensé. Estaba demasiado lejos para ver los dedos largos, oscuros y con garras que le rodeaban los ovillos. Cerré la puerta descuidadamente y empecé a desvestirme. Tommy seguía gritando. Él todavía no había entrado en la casa. Me desmayé poco después. No sé si fue el alcohol o el estrés, o el miedo. Pero al pensar en ello ahora, veo la escena en fragmentos. Pero de alguna manera siento el horror en su totalidad. Es como una película a la que le falta metraje, pero en la que el sonido no se detiene. Me tenso y contengo la respiración y, aunque apenas vi algo, de alguna manera sé, y no sé lo que pasó. Recuerdo haber mirado por la ventana y haber visto una masa de pelo erizado sobre Tommy. Recuerdo la sangre y los gritos de agonía. Recuerdo un sonido de desgarro. Recuerdo haber marcado temblorosamente el 91 en mi teléfono, y luego haber visto un par de ojos reflectantes que me miraban directamente antes de soltar el teléfono. Recuerdo un chillido inhumano como el de una hiena aullando a través de las aspas de un ventilador. Y luego ya era de día, y yo estaba tirada en el suelo cubierta de vómito. Me limpié, ignorando la ventana y evitando la puerta. Llamé a Tommy, aunque algo en la boca del estómago me decía que no respondería. Podía oír los débiles ecos de los gritos de auxilio
arañando el fondo de mi mente. Tomé un café. Me duché. Tomé más café. La puerta principal siempre estaba en el rabillo del ojo, sin importar en qué parte de la casa me encontrara. Pedía que la abriera. Mi mente fragmentada me advertía que no lo hiciera. Cada vez que me atrevía a acercarme, me sentía al borde de un ataque de pánico. No lo hagas, decía esa vocecita dentro de mi cabeza. No estás preparada. Intenté convencerme de que solo tenía miedo de que la luz del sol empeorara mi resaca. Algunas cosas son difíciles de aceptar. Otras, las aceptas inmediatamente, pero necesitas tiempo para procesarlas. No estoy segura de en qué categoría caigo yo. Al final abrí la puerta. La abrí. Vi a Tommy y caí de rodillas sollozando. Le habían abierto el abdomen. Su pecho era tan plano. Todo el interior había desaparecido. Estaba menos ensangrentado de lo que pensaba, probablemente porque la sangre había sido absorbida. Me temblaban las manos cuando me acerqué a él, pero tenía demasiado miedo de tocar su cuerpo, para que el último recuerdo que mi piel tuviera de él fuera una sensación fría y húmeda, en lugar del suave y cálido contacto de su mano con la mía, en la parte trasera del taxi. ¿Y sabes el pensamiento enfermizo y demente que tuve mientras me arrodillaba allí en estado de shock? El pensamiento que me hace sentir como un monstruo absoluto. La forma en que su estómago estaba desgarrado y sus trozos esparcidos por el suelo me recordó una bolsa de basura rota y a todas las sobras desechadas por los mapaches. Los malditos mapaches que olvidé alimentar. Los mapaches que nunca había visto realmente, pero que siempre había supuesto que eran eso. Mis ojos se posaron en la pila de flores púrpura en la parte superior de las escaleras. Todavía no sé qué significaban. ¿Eran un regalo? ¿Una disculpa? ¿Un pago? Quizá nunca lo sepa. Comenzó cuando tenía 4 años. Él aparecía en la periferia de mi visión, un atisbo de alguien que estaba ahí, pero no del todo. Empezaron siendo apariciones fugaces, pero día a día, cuanto más me fijaba en él, más notoria se volvía su silueta. Su rostro, en cambio, permanecía imperceptible, como si una nube oscura se cerniera constantemente sobre su cabeza. Al no poder entender quién era el niño, deduje que debía ser uno de mis hermanos. Tenía 2 en esa época, y pensé que tal vez tenía un tercero que nunca había notado realmente. Después de todo, tenía 4 años. Para mí era lo más lógico. Nunca me pareció extraño que a nadie de mi familia pareciera importarle. Mi madre era madre soltera y trabajaba sin descanso. Apenas tenía tiempo para prestarnos atención a nosotros. En cuanto a mis hermanos, yo era el menor. Fue un instinto natural de hermano mayor que me ignoraran. Pensé que el otro hermano estaba en el mismo barco. Parecía que no tenía más de 3 años. Mi vida se acostumbró a tenerlo cerca. En la cena, se quedaba en un rincón, mientras los demás nos sentábamos en la mesa del comedor. Mientras mis hermanos se peleaban, él se quedaba de espaldas en algún lugar alejado, pero lo suficientemente cerca como para que se notara su presencia. Pensándolo bien, nunca se acercaba cuando ellos estaban cerca. Como mi madre era nuestra única fuente de ingresos, estábamos todos hacinados en un apartamento de una habitación. Nunca estaba solo con él. Mi madre ocupaba el sofá de la sala, mientras mis hermanos y yo dormíamos en literas en el dormitorio disponible. Debería haberme alarmado que el otro hermano pareciera no dormir nunca, pero no fue así. Simplemente, las cosas eran así. Cuando todo el mundo se dormía, él se asomaba desde el armario, con la cara aún sin rasgos visibles. Cuando cumplí 8 años, mi madre había ahorrado lo suficiente para mudarnos a un piso de 3 habitaciones.
También ayudó el hecho de que mi hermano mayor, Ryder, se había ido de casa y había decidido vivir en la residencia universitaria. Nuestra familia de 5 se convirtió en una familia de 4. Yo, mamá, Kay y el otro hermano. En ese punto, mi familia había escuchado todas mis historias sobre el otro hermano. Mi madre lo achacó a una vivida imaginación que me vio obligado a crear debido a que mis hermanos mayores me dejaban de lado tan a menudo. Para mí no tenía sentido, ya que siempre tenía el otro hermano cerca. Nunca estaba solo. Ella comentaba sobre mi falta de habilidades sociales, pero nunca sobre las de él. De hecho, todos en nuestra familia parecían ignorarlo. Él nunca reaccionaba, nunca hablaba, nunca se movía, nunca interactuaba. Si no le molestaba a él, no me molestaba a mí. Cuando Ryder se fue, mamá y Kay tuvieron sus propias habitaciones y yo tuve que compartirla con el otro hermano. Hasta ese entonces, nunca intenté hablar con él. Nunca hubo necesidad de hacerlo. Solo disfrutábamos de la compañía del otro. Pero a medida que crecía el abandono, me sentí obligado a decir algo. Mamá se había olvidado de él y solo había puesto una cama individual en el dormitorio. ¿Te molesta que mamá te odie? Me arrepentí de las palabras tan pronto como las pronuncié. Sentí que me encogía internamente. Era tan extraño hablarle, y aún más extraño que eligiera una forma tan brusca de iniciar la conversación. Pasaron varios minutos de silencio. Suspiré, dándole la espalda para extender una manta más. Deduje que tal vez no podía hablar. Había una chica en mi clase que nunca hablaba. La señorita Wheeler explicaba que simplemente era tímida. ¿Tal vez mi hermano también lo era? Palmé la manta azul oscuro de Thomas A. Train, emocionado por mostrarle a mi hermano todo el cuidado que estaba poniendo en él. Lo necesitaba. Girando sobre mis talones, extendí los brazos para mostrarle nuestra nueva cama. Mi cuerpo se congeló inmediatamente. El otro hermano se asomó a mí, más cerca que nunca. La sombra que cubría su rostro dio paso a mostrar 2 caras, ambas perfectamente idénticas, excepto por las expresiones opuestas de cada rostro. Uno de los rostros sonreía de forma inhumana, con las comisuras de su sonrisa subiendo hasta las orejas. La cara carcajeaba en silencio. Las lágrimas se acumulaban en sus cuencas sin ojos. La otra cara fruncía el ceño. Encarnaba una representación caricaturesca de la tristeza. Sus labios temblaban mientras sus cuencas sin ojos se llenaban de lágrimas. Se parecía a las máscaras de tragedia y comedia que se ven en un teatro. Una versión exagerada y grotesca. Creo que grité porque segundos después, mamá entró corriendo. Llevaba una expresión de preocupación, pero una vez que se dio cuenta de que yo no sufría ningún daño, cambió a alivio. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?, preguntó mamá, con sus manos a ambos lados de mi cara. Yo solo podía temblar y señalar al otro hermano, que seguía sollozando y riéndose de mi miedo. Con esa proximidad, me di cuenta de que su piel no se parecía a la humana. Parecía cuero carbonizado, como si el niño hubiese estado en llamas alguna vez. El niño comenzó a murmurar, suave al principio, pero poco a poco se fue haciendo más fuerte, hasta el punto que entendí sus murmullos, como una mezcla infernal de sollozos y carcajadas. El niño se quitó la piel carbonizada, arrancando la carne del hueso. Inclinándose hacia el lado de mi madre, el niño desfigurado siguió sollozando y carcajeándose simultáneamente. Pero su voz sonaba clara como el día en mi cabeza. No nos odiarás pronto. Nunca vi al niño después de eso. Pasaron casi 20 años. El niño se convirtió en un lejano producto de mi imaginación infantil. Se lo conté a mi mujer, Erika, el primer año que la conocí. Se tomó su tiempo para asimilarlo antes de soltar una carcajada. Fue un poco refrescante. Es espantoso.
dijo antes de agarrarme del brazo. Erika hizo que todos se sintieran mejor. Todos mis horrores, mis miedos, mis rarezas. Ella los amaba incondicionalmente. Por eso decidí proponerle matrimonio y tomarla como esposa una noche después de la conversación. Erika, por supuesto, dijo que sí. Movió sus cejas rubias con emoción, antes de rodear mi cuello con sus brazos. Era tan perfecta. Un año después de que le propusiera matrimonio, finalmente nos casamos. Erika y yo nos instalamos en la casa de su infancia, una casa de campo reformada que su padre le dejó antes de su temprana muerte. Todo era perfecto. Erika me tranquilizó en esa época confusa de mi vida. El otro hermano no era más que un mísero recuerdo, o eso creía yo. Erika llegó a casa entrando a toda prisa por las puertas gritando. Yo acababa de llegar a casa de un turno de noche, justo antes de ser interceptado por mi radiante esposa. Llevaba una pequeña caja en su delicada mano. Erika sonreía, incapaz de contener su emoción. Verla tan feliz me hizo feliz, así que me contenté con su pequeña sorpresa. Mis ojos pasaron de sus orbes azules a la barriga de embarazada que acariciaba con su otra mano. Aunque Erika estaba en una fase muy temprana de su embarazo, su vientre era el doble de grande de lo normal. En nuestra primera revisión prenatal, supimos que Erika estaba embarazada de gemelos. Mi madre llamaba a Erika todos los días preguntando por ellos. Estaba encantada de ser abuela. Cariño, míralos. Son tan perfectos. Voy a enviarle unas fotos a tu madre por correo electrónico. Tienen tu nariz. Continuó Erika mientras yo le quitaba la caja de luz con cuidado. Abriendo la tapa, miré la imagen en blanco y negro que tenía delante. Necesité todo lo que había en mí para tranquilizarme. Las manos se me pusieron húmedas y el corazón se me aceleró en el pecho. La voz de Erika zumbaba, pero sus palabras caían en saco roto. Un zumbido agudo estalló mientras todo parecía girar. En la caja de abajo estaban las caras de mis gemelos. Un pequeño sello que indicaba su sexo decía niños, pero sus caras me horrorizaron. El gemelo A sonreía de forma grotesca, con una expresión ciertamente imposible para un niño no nacido. Sus labios se curvaban hasta las orejas, mientras unas cuencas negras vacías me miraban con desprecio. El gemelo B frunció el ceño de forma dramática. Las esquinas de sus labios tocaban la línea de su mandíbula, mientras sus ojos se entrecerraban hacia abajo, como si estuviera llorando. Los gemelos tenían sus cabezas apretadas una contra la otra. Casi parecía un gemelo unido con dos caras fusionadas. Erika me sacó de mi parálisis mientras agarraba mis manos y las colocaba sobre su vientre, el mismo vientre que contenía esos horrores. Erika me sonrió, ajena a las monstruosidades que estaba a punto de dar a luz. No puedo esperar a mandárselo a tu madre, le van a encantar. Llevo una hora caminando por ese sendero en el bosque. No sé qué hacer. Sigo escuchando ruidos extraños. Empezaré desde el principio para que eso tenga sentido. Me gusta caminar sola por el bosque. Me da un tiempo muy necesario para reflexionar. Trabajo en una oficina realmente aburrida, y ese es mi único respiro del aburrido infierno en el que vivo. Me subí al auto después de un largo día de trabajo y me dirigí a un viejo sendero del que me habló mi amigo. Dijo que era una de las excursiones más divertidas que había hecho desde que empezó a hacer senderismo. El día de hoy fue una porquería. Mi jefe no dejaba de molestarme por tonterías al azar a pesar de que tenía una fecha límite. Así que pensé que me vendría bien una buena caminata nocturna. Salí de mi coche y me dirigí hacia lo que creía que era el camino. Estaba un poco escondido,
pero mi amigo me había dicho eso sobre el sendero. Tuve que subir a través de unos matorrales delgados, pero después de hacerlo vi el sendero. Nunca había visto un sendero tan bonito. Parecía tan tranquilo. Justo lo que necesitaba después de un día tan malo. Después de caminar unos 30 minutos empecé a notar algo. No podía ver las estrellas. Eso en sí mismo no es tan raro. Lo que era extraño era el hecho de que podía verlas en mi camino hasta aquí. Lo atribuí a la casualidad porque, a decir verdad, no sé mucho sobre contaminación lumínica y cosas así. Pasan otros minutos y me doy cuenta de que puedo oír el sonido de las hojas crujiendo a mi alrededor. Cada vez que me detengo a escuchar se desvanece el sonido. No soy una persona paranoica, pero juro que cada vez que me daba la vuelta, podía ver una forma que se movía en paralelo con la niebla a su alrededor, como si estuviera hecha de la propia niebla. Me limpié los ojos y desapareció. Una vez más, lo atribuí a la casualidad. Tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Aceleré un poco el paso. Solo quería llegar al final del sendero y terminar la caminata. Pero los ruidos eran cada vez más fuertes y claros. Pero en cuanto los escuchaba con atención, desaparecían. Me detuve una última vez para mirar hacia atrás. Esta vez los pasos no se detuvieron. Cambiaron de lugar. Cuando me di la vuelta, los ruidos estaban de nuevo detrás de mí. Me giré en la dirección en la que estaba caminando y lo vi de pie en la línea de árboles, apenas visible. Rápidamente me di la vuelta y empecé a caminar en dirección a mi auto. No puedo explicar su aspecto. No pude verlo con claridad. La niebla y el hecho de lo lejos que estaba lo ocultaron. La situación es mucho peor por el hecho de que debería haber vuelto a mi auto hace unos 10 minutos. O al menos la zona debería parecerme más familiar. Pero no es así. Te estarás preguntando por qué no estoy corriendo hacia mi auto. Hay una buena razón para ello. Estoy segura de que me van a atrapar si lo hago. Digo ellos en plural, porque estoy segura de que hay más de ellos ahora. Al menos 7 detrás de mí, sin mencionar los que puedo ver sentados en los árboles observándome. En este punto, estoy segura de que no voy a volver a mi coche. Ha sido una caminata demasiado larga de regreso para que yo todavía esté en el bosque. Solo escribo eso para que la gente sepa cómo he muerto, porque estoy segura de que lo haré. Eso también es una advertencia. Tómeme como ejemplo. Si vas a hacer una excursión nocturna, familiarízate con el camino. Observamos el programa con asombro, viendo cómo el presentador, haciéndose pasar por investigador, demostraba cómo se podía persuadir a sus participantes de que un brazo de goma era parte de ellos, mientras se disociaban de su propio brazo. Colocó un separador en la mesa, delante del hombro izquierdo de la persona, y el participante colocó su brazo izquierdo detrás del separador, fuera de su vista. A continuación, se colocaba un brazo de goma al otro lado del separador, a la vista de la persona. Luego se colocaba una lámina de plástico opaca sobre el hombro de la persona y el separador, ocultando aún más la visión del participante de su propio brazo y revelando únicamente el brazo de goma que sobresalía por debajo. El presentador procedió entonces a realizar toda una serie de actos diseñados para engañar a la mente del participante, haciéndole creer que podía sentir a través del brazo de goma. En un momento dado, utilizó una pluma para hacer cosquillas y tocar el brazo falso y el real en los mismos puntos, al mismo tiempo, para sincronizar las sensaciones del participante con la visión de la pluma tocando el brazo de goma. En otro momento, apretó ligeramente una banda elástica en el brazo de goma y en el brazo real en los mismos puntos. Eso continuó,
Y pronto, los participantes estaban sintiendo todo lo que él hacía solo en el brazo de goma. También parecía que ya no sentían las sensaciones de lo que el presentador les hacía en el brazo real, incluso al clavarles una delgada aguja en el brazo. Estábamos intrigados. Era un experimento que teníamos que probar. Inmediatamente nos pusimos a comprar un brazo de goma que parecía de verdad y un separador. Los artículos llegaron el fin de semana. Estábamos entusiasmados y, a la primera oportunidad, procedimos a preparar el experimento. A mi novio le funcionó bastante bien, y se sintió profundamente divertido y asombrado al mismo tiempo. A mí me funcionó excepcionalmente bien. Durante el experimento, empecé realmente a creer y pensar que el brazo de goma era mío, y sentí cada una de las sensaciones del brazo de goma, incluso el suave tacto del aire frío del aire acondicionado. Tampoco me di cuenta de que mi novio había colocado una goma en mi brazo real durante todo el proceso. Era increíble, y estábamos realmente impresionados. Estuvimos un par de horas, hasta que nos cansamos y lo dejamos a un lado, en la mesa de la sala de estar. Nos fuimos a la cama, todavía charlando sobre lo que acabábamos de vivir. Me desperté en medio de la noche, sin saber qué me había despertado. En una niebla somnolienta, sin querer moverme de mi cómodo refugio bajo la colcha, dejé escapar un suave quejido. Frotándome el sueño de los ojos, me giré hacia mi izquierda para comprobar si mi novio estaba dormido. Mi corazón se detuvo por un instante cuando vi mi brazo izquierdo, tendido sin fuerzas a mi lado. El brazo que me frotaba el ojo izquierdo se detuvo bruscamente y cayó sobre la cama. Me quedé mirándolo, inmóvil, la gélida comprensión cayendo en mí. Era el brazo de goma de antes. Mi brazo izquierdo comenzó a moverse a mi voluntad de nuevo, y utilicé ambos brazos para sacudir bruscamente a mi novio y despertarlo. En voz baja, le conté lo que había sucedido, con miedo a mirar el brazo. El comportamiento somnoliento que tenía se evaporó en un instante, y ambos abandonamos rápidamente la cama, retrocediendo y mirando el brazo de goma con miedo. Pasamos la siguiente hora discutiendo en la sala de estar, y llegamos a la conclusión de que debía de haber tenido una pesadilla. No podíamos explicar cómo había llegado allí el brazo de goma, pero en nuestra desesperación por encontrar algo de normalidad en la situación, concluimos que yo debía de haber caminado dormida, o quizás lo habíamos dejado en la cama sin acordarnos. Después de todo, estábamos muy cansados cuando nos acostamos. Para tranquilizarnos, mi novio agarró el brazo de goma y lo tiró por el conducto de la basura. Algo más tranquilos, volvimos a la cama. La noche transcurrió sin problemas, por lo que me sentí inmensamente aliviada. Sin embargo, cuando nos dirigimos a nuestro lugar de trabajo, abrimos la puerta y vimos el brazo de goma en el umbral. Sentí un torrente de terror y sorpresa. Cerrando la puerta de entrada en silencio, nos miramos el uno al otro, aterrorizados, aferrándonos desesperadamente a cualquier sentido de la cordura y la razón. Conseguimos convencernos de que se trataba de una broma de los vecinos, o tal vez mi pareja lo había dejado caer en medio de la noche y no lo había tirado realmente en su estado de somnolencia. Ambos sabíamos en el fondo que esas explicaciones no eran ciertas, pero nos aferramos a la pizca de racionalidad que nos ofrecían. Volvimos a abrir la puerta de entrada y, con cuidado, mi novio la recogió y salimos con el brazo de goma, tirándolo a un contenedor de la calle de enfrente. Durante el resto del día, intentamos apartar el tema de nuestras mentes. Cuando volvimos esa noche, el brazo no estaba en ningún sitio y respiramos aliviados. Seguimos con nuestros asuntos, creyendo que todo el asunto había terminado.
y nos fuimos a la cama un poco después de la medianoche, con mucho vino. Nunca duermo bien cuando he tomado vino, y tiendo a despertarme a diferentes horas a lo largo de la noche. Y es por eso que ahora estoy profundamente agradecida, porque cuando me desperté anoche, vi el brazo de goma a los pies de la cama, tratando de arrastrarse a sí mismo, y al cuchillo que sostenía sobre la cama. Grité, un estridente timbre de horror, y mi novio se despertó sobresaltado. Echó un vistazo a mi expresión de horror, miró el brazo y se puso en acción. El brazo había clavado el cuchillo en el borde de la cama, y estaba intentando utilizar su agarre en el cuchillo para maniobrar sobre la cama. Mi novia agarró el brazo y tiró con fuerza, hasta que soltó el cuchillo. Sujetándolo por el extremo, lo mantuvo lo más alejado posible de sí mismo, con los dedos de goma apuntando en dirección contraria a él, y salió corriendo hacia afuera, gritando que trajera un mechero y algo de aceite. Me apresuré a agarrar ambas cosas de la cocina y corrí tras él, bajando las escaleras. Encontró un contenedor de basura. Colocó el brazo que se retorcía en el suelo. Lo pisó para retenerlo y le echó aceite por todo el brazo. Se inclinó hacia adelante para prenderle fuego. De repente, sentí que mi brazo estaba cubierto de aceite. Sentí que el mechero se acercaba a mi piel y jadeé de dolor. Me miró, deteniéndose con el mechero cerca del brazo de goma. Le conté cómo lo sentía, el aceite y el calor de la llama. Se quedó helado, con los ojos muy abiertos por la incertidumbre y el miedo. Apagó la llama del mechero y agarró el brazo. Inmediatamente dejé de sentir las sensaciones del brazo de goma. Estábamos perdidos. Finalmente, decidimos llevar el brazo a nuestra casa. Lo colocamos en nuestra caja fuerte y lo encerramos. Acabamos de salir a buscar unas cortinas gruesas de terciopelo y hemos cubierto la caja fuerte con ellas, para silenciar el sonido del brazo golpeando contra la puerta de la caja fuerte. No sé qué hacer. Me aterra que salga de alguna manera, o que vuelva a vincular mi mente a sus sensaciones, y se haga algo doloroso, o algo parecido, para hacerme abrir la caja fuerte. No sé lo que quería. Tal vez estaba tratando de reemplazar mi brazo real con sí mismo, cuando lo atrapamos con el cuchillo. O tal vez estaba tratando de matarnos a ambos. No estoy segura. Hemos estado investigando en internet y considerando la posibilidad de contratar un exorcista. Pero al mismo tiempo, no estoy muy segura de que eso sea lo que está sucediendo aquí. La excursión al lago solo sirvió para que un grupo de chicos de la universidad nos relajáramos. Todavía no estoy seguro de lo que vi esa noche, y tampoco han encontrado ningún rastro de Kevin. Tenía que entregar un trabajo la semana que viene. Uno grande que bajaría mi nota si lo hacía a medias. Últimamente estaba haciendo muchas cosas a medias, y quería encarrilarme un poco por el buen camino. Entonces mi compañero de cuarto me invitó a un viaje el fin de semana al lago. Realmente debería usar esos 2 días para hacer la tarea que estaba posponiendo, pero suplicó y suplicó. Quería hacer más amigos y llegó a ser invitado al viaje al lago. Estaba tan nervioso al estar rodeado de gente nueva que me pidió que estuviera cerca para darle apoyo moral. Cedí y accedí a quedarme un día en lugar de todo el fin de semana. Nos llevé al lago para conocer a todos. Para mi sorpresa, vi a Kevin entre el pequeño grupo de personas. Fuimos a la secundaria juntos. Su hermana estaba en el grupo de la universidad, así que Kevin la acompañó. Sentí pena por ella, no solo por tenerlo como hermano, sino por no poder mantenerlo alejado de sus amigos.
Kevin era especial. Lo llamamos el adorable idiota del pueblo, pero la mayoría de las veces era simplemente un idiota. Cuando me vio, levantó las manos en el aire con un grito que sorprendió a todos. Si no lo hubiera contenido, me habría golpeado contra el suelo con el pecho. Kevin era muy brusco cuando se emocionaba. Jim, mi compañero de cuarto, se sintió mejor sabiendo que alguien como Kevin le quitaría toda la atención en caso de que hiciera algo embarazoso frente al nuevo grupo de amigos. Todos nos presentamos amistosamente. Natalie era soltera y amiga de Lizzie, la hermana de Kevin. Bart y Cody eran pareja. Jack e Ian también eran pareja. Kevin hizo algunas bromas muy inapropiadas hacia ellos. Nada odioso, solo algo que Kevin sería tan tonto como para decir. No sé cómo lo toleraron. Si yo estuviera en su lugar, lo habría mandado a hacer las maletas, y eso que el tipo me agradaba. Cuando llegamos ya estaba todo preparado. Encontramos una buena zona justo al lado del lago. Pequeñas olas bañaban la orilla de arena. Soplaba un viento fresco que lo convertía en un lugar perfecto. Llevé algo de comida para asar y un montón de malvaviscos para después. Al principio Jim se quedó pegado a mi lado, demasiado tímido para entablar una conversación. Conseguí que hablara con Jack e Ian después de escuchar que ambos jugaban FIFA. En los siguientes minutos los tres hablaron como si se conocieran desde hace años. Se encendió la fogata, así que todos encontramos un lugar para sentarnos después de que la cena se hiciera, se comiera y se limpiara. El refrigerador de cerveza salió una vez que todos estaban cómodos junto al fuego. Todo el mundo se agrupó y a mí me tocó estar con Kevin. A medida que oscurecía y la conversación empezaba a ser más ruidosa, tuve que vigilar a mi viejo y tonto compañero de secundaria. Intentó poner una lata de cerveza cerrada en el fuego para ver si explotaba. Cuando se la quité, lanzó malvaviscos medio quemados tratando de que se pegaran a las cosas. Uno casi le saca el ojo al pobre Jack. Kevin perdió sus permisos para comer malvaviscos. A las 9 ya se estaba poniendo inquieto tratando de pensar en otras formas de llamar la atención. Voy a gastar una broma a las chicas. Empieza a grabar en unos 10 minutos. Tal vez 20. Tengo que dibujarte en el bosque. Me susurró Kevin, casi al oído. Qué gracioso, le dije, pero Kevin ya se había ido. Dependiendo de lo que considerara una broma, podría tener que patearle el culo en unos minutos. Yo era el único que no estaba bebiendo. Mi plan era salir a medianoche. El lago no estaba muy lejos de nuestra universidad, así que era un lugar ideal para las fiestas. Podía volver a casa a las 2 de la madrugada y, de todos modos, normalmente me quedaba despierto hasta muy tarde los fines de semana. Además de no querer volver a casa después de haber bebido, nunca me había gustado beber. Como Jim se lo estaba pasando bien, sabía que era seguro dejarlo. Tener una sola persona sobria a veces hace que una fiesta se venga abajo. Además, confiaba en todos los presentes, excepto nuestro tonto asesino de malvaviscos. Conociendo los hábitos de consumo de Kevin, se emborracharía en 1 hora. No necesitaba quedarme para ser el padre del grupo. Escuché algunas de las conversaciones que estaban teniendo lugar. Creo que las chicas empezaron a hablar de lo patéticas que se habían vuelto las bromas de YouTube, o de lo falsos que eran esos videos en los que la gente daba comida o ropa a los sin techo. Adivinaban que el dinero era falso, o que lo devolvían inmediatamente después del video, o la persona que lo recibía era un actor contratado. Sabía que a Kevin le gustaba a Natalie. Debía dejarla hacer la broma que quisiera para que ella se volviera loca con él, dejando claro que él no tenía ni una oportunidad con ella.
Tal vez sería demasiado estúpido para captar una gran indirecta. No creía que tuviera nada impresionante planeado en cuanto a bromas. Lo más probable es que solo saltara de la oscuridad tratando de asustarnos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no la había oído moverse sigilosamente, aunque había tenido mucho tiempo para hacer sus necesidades y volver. El lago estaba oscuro y silencioso como una tumba. No salía a menudo a la naturaleza, pero supuse que sería más ruidoso. No oí ningún grillo ni criatura nocturna, solo el sonido del agua ondeando. Estaba a punto de volver a mirar hacia el círculo de gente y hacia la luz de la fogata cuando lo oí. Ribbit. No era una rana. Era alguien que acababa de decir la palabra. Claro como el día. Alguien acababa de decir Ribbit. ¿Qué demonios estaba haciendo el idiota de nuestro pueblo? Ribbit. Puse los ojos en blanco. ¿De verdad es lo mejor que se le ocurrió? ¿Han oído eso?, preguntó Ian mirando hacia el lago oscuro siguiendo mi mirada. Eso es lo que vine haciendo el tonto. Sabemos que está ahí fuera. Grité la última parte tratando de avergonzarlo para que saliera de la oscuridad. Un sonido llegó desde el lago, como un pez saltando. Entrecerré los ojos tratando de ver por qué sonaba cerca. ¿Puedes ver eso?, preguntó Natalie. Pude ver a qué se refería. 2 manchas amarillas en el lago. Parecía el reflejo de los ojos de los animales en la noche. Sin duda, esas pequeñas manchas eran un par de ojos. Al principio, pensé que nuestro amigo había hecho una verdadera travesura, como si hubiera pegado unas luces a algo que flotara en el lago. A principios de año vi un documental sobre los pantanos. Esos ojos me recordaban a cómo se veían los ojos de los cocodrilos en la noche. ¿O tal vez eran caimanes? Todo lo que sabía era que no me gustaba la mirada de lo que fuera que nos estaba mirando en medio del lago. Tal vez es como un pato o algo así, dije. Ribbit. Ese sonido llegó de nuevo. Más cerca esa vez cuando otro par de ojos se acercó mirándonos. Me puse de pie, agarrando la linterna que había rodado por mis pies antes. Por alguna razón, Kevin no la agarró para ir al baño. Empezaron a aparecer más pares de ojos, y todos se estaban asustando un poco. Yo me estaba asustando aunque mi mente racional se aferraba a la idea del pato. Encendí la linterna para dirigir el rayo de luz hacia el lago. Cuando lo hice, seguía escuchando sonido de chapoteo. Las malditas cosas se movían muy rápido. Por mucho que lo intentara, no captaba nada con la luz. Lo pasé rápidamente por la superficie oscura, escuchando lo que fuera que estaba en el lago sumergiéndose. Una vez que la linterna se alejó, los ojos volvieron a aparecer. No me gusta eso, Lizzie susurró, y Bar la abrazó para consolarla. Mantuve la luz en un punto tratando de pensar qué hacer. Realmente deberíamos irnos. Fuera lo que estaba ocurriendo, lo mejor era no meterse con ello. Pero de nuevo, Kevin tenía que arruinar todo. No podíamos dejarlo atrás. Todavía no había vuelto y tenía que tomar una decisión. Todos ustedes deben irse. Lleven a Jin con ustedes. Mantendré la luz en el lago mientras se van, y luego buscaré a Kevin. Cuando lo encuentre, lo llevaré al pueblo conmigo. No sé si deberíamos ir a la policía o al control de animales, pero llamen a alguien. Creo que ninguno de ellos quería irse, pero todos estábamos asustados para quedarnos. Maldición. Solo pensé en cuánto habían bebido todos. No llevaba la cuenta de lo que habían bebido, ni de quién estaba borracho. Realmente no quería que condujeran. ¿Quién está lo suficientemente sobrio para conducir? En una breve conversación decidimos que Jin y Lizzie podían conducir.
Solo llevaban 2 cervezas frente a las 4 que llevaban los demás. Llevarían sus 2 coches y dejarían el mío. El grupo comenzó a recoger sus cosas, cuando ese sonido angustioso volvió a sonar. Ribbit, ribbit, ribbit. Se me erizaron todos los vellos del cuerpo. Las voces empezaron a acercarse. Mis manos empezaron a temblar. Me obligué a mantenerme firme. Yo era el único que mantenía quien fuera, o lo que fuera, en el lago. Solo váyanse. Recojan las cosas más tarde. Les dije a todos. Todos parecían reacios a dejar sus cosas. Como el plan era quedarse el fin de semana, tenían tiendas de campaña y otros equipos instalados en la playa. Me imagino que todo ese equipo cuesta un poco de dinero. Para unos estudiantes universitarios sin dinero, era un gran golpe. Estaba a punto de decirles a todos que empezaran a ir más rápido, cuando una repentina ráfaga de movimiento justo fuera de la luz de la fogata hizo que todos gritaran y se lanzaran a la acción. Me pareció ver una figura humana oscura que se acercaba al borde de la luz. Lanzó arena contra nuestra fogata, y todo el mundo salió corriendo. La mayoría corrió hacia el coche. Algunos intentaron ponerse los zapatos o agarrar sus teléfonos. Frenéticamente disparé el rayo de luz alrededor tratando de ver qué demonios estaba acercando, solo para no encontrar nada, aparte de las huellas de los pies en la arena. ¡Nos vamos! Corrí y agarré a Cody por el brazo. Era el último cerca de la fogata. Lo arrastré a medias persiguiendo a nuestro grupo. Corrieron. La mayoría gritaron hasta donde habíamos aparcado. Con las prisas y el escaso control de la linterna, la hice girar a lo loco. De vez en cuando, podría jurar que vi una figura humana tan oscura como la noche en el haz de luz durante medio segundo. Se alejaron antes de que mi mente pudiera registrar lo que había visto. Detrás de nosotros, algo lanzaba arena y agua a nuestra fogata, intentando apagarla. Todo el tiempo oímos el sonido del ribbit. Si no formara parte de ese grupo, me habría parecido divertido. Quiero decir, ¿por qué decir simplemente ribbit? ¿Acaso pensaban que podían engañarnos con eso? O tal vez solo querían decirlo. Me aseguré de que todos se subieran dentro de los carros y de que mis llaves se subieran en mi bolsillo, y me di la vuelta para mirar la oscura orilla del lago. Realmente debería haber dejado a Kevin atrás. No estaba pensando bien en ese momento. Brillando en el agua había al menos un centenar de esos horribles ojos. Cuando vi algunos en la oscuridad, nada en el lago, casi perdí el valor de quedarme. Tragándome el miedo, al menos intentaría encontrar a mi amigo. Salí en una carrera loca mientras los carros se alejaban detrás de mí. Corrí girando hacia el bosque sin querer estar cerca de la orilla del lago. Sin embargo, no quería adentrarme en el bosque con una linterna. Sabía que me perdería. Solo podía comprobar las zonas abiertas y luego volver a mi carro si encontraba a Kevin o no. Con suerte la policía nos tomaría en serio lo de la desaparición de mi amigo y traería gente que realmente supiera lo que estaba haciendo para encontrarlo. En mi pánico pensé que cada rama de árbol o arbusto que me tocaba era un par de manos lisas para arrastrarme al lago. Todavía escuché esos sonidos de ribbit, pero más débiles mientras corría hacia la entrada del bosque. Los escaneé con mi linterna rezando por encontrarlo y largarme de allí. Tuve que parar después de correr tanto. Correr por la arena era más duro de lo que pensaba. Me dolían las piernas y sentí que mis pulmones estaban a punto de estallar por el miedo y por correr de un lado a otro. Mientras me paraba tratando de recuperar el aire, un sonido vino de cerca. Algo entre los sonidos de ribbit apagados que venían del lago. Me hizo falta todo lo que tenía para girar lentamente mi linterna hacia el lugar de donde procedía el ruido. Mi estómago se revolvió ante la extraña visión.
Alguien estaba de pie en la oscuridad junto a un bulto que parecía una bolsa de basura llena. No, eso no era del todo correcto. Al principio parecía una bolsa de basura. Al igual que una pila de ropa puede parecer una persona por la noche. Mientras miraba, la forma se convirtió en algo más. Algo de aspecto humano encorvado, con la espalda mirando hacia mí. Su piel era oscura y aceitosa, lo que me hizo pensar que había visto una bolsa de basura al principio. Mis ojos se dirigieron a la pequeña persona que estaba a su lado. No era Kevin. Eso es seguro. Quizá un chico de unos 14 años con un extraño cabello rubio tan claro que parecía blanco en la penumbra. Incluso con la linterna encima, ninguno de los dos miró hacia mí. Me quedé helado de horror escuchando un horrible sonido de crujido húmedo que me alertó de esos dos en primer lugar. La cosa encorvada pareció darse cuenta de repente de mi presencia. Se quedó inmóvil y empezó a girar lentamente la cabeza para mirar por encima del hombro. Al girar su cuerpo, vi un rostro de rasgos hundidos y ojos amarillos muy abiertos. En su mano había un brazo medio mordido. Supe lo que había sido ese sonido y me dio mucho asco. Entonces el niño me miró. Unos ojos rojos me miraban fijamente. No pude soportarlo. De alguna manera, ver unos ojos rojos y brillantes que miraban directamente a mi alma me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera ocurrido esa noche. Supe que no iba a encontrar a mi amigo y corrí como un cobarde. Nunca lo encontraron, incluso después de que consiguiéramos que la policía y algunos guardabosques voluntarios buscaran a Kevin. No lo encontraron. Al principio, pensaron que estaba borracho y que se había ahogado en el lago. Bart y Cody le contaron a la policía lo de los ojos y las cintas en el lago. Los demás no lo admitieron, así que pensaron que esos dos también estaban borrachos. El grupo de amigos se separó después de hablar con la policía. Incluso Jim no quería hablar conmigo, lo que es difícil teniendo en cuenta que compartimos una habitación muy pequeña. Nunca les conté lo que vi. No pensé que alguien me creería. ¿Qué podía decirles? ¿Que Kevin podría haber sido devorado por un monstruo del lago mientras un niño espeluznante miraba? No, ni un alma se lo creería. Solo me queda guardarlo para mí y esperar que su familia se recupere de su pérdida. La naturaleza da miedo. Las cosas que hacen ruido en la noche están muy ansiosas por devorarte. Incluso si vas a hacer un viaje que crees que es lo suficientemente seguro, ten cuidado ahí afuera. Si algo te parece aterrador, vete. La posibilidad de pasarlo bien no vale tu vida, ni la de tus amigos.